¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21 en punto. Estamos arrancando Carao Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por el 13. Eduardo Pipó, Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Claudia, y a la audiencia. Acá estamos nuevamente, luego del hisopado número 10, firme, acá al pie del cañón. ¿Qué te pasó? No, estuve con una cuarentena, autocuarentena hasta el día viernes, por algún síntoma, pero el sábado ya me había testeado, o sea, estuve toda la semana así, el sábado me testeé, que era el sexto día y no tengo nada, afortunadamente. Nada más de lo que tengo siempre, ¿verdad? ¿No te fuiste al casamiento? No me invitaban al casamiento, parece que ese señor Zapag está medio enojado con el mundo. No hubo 100 personas allí, ¿eh? No, hubo bastante más que 100 mozos, parece que hubo. Pero bueno, ya van a salir los defensores, por supuesto, a decir que no hubo, que sí hubo, que el protocolo. Yo no sé, o sea, no sé hasta qué punto ya es responsabilidad del Estado, responsabilidad de las autoridades cuando una persona que tiene tanto poder económico, tanta capacidad de entender, tantos abogados, tantos empleados, tantos asesores, se manda una cosa como esta, evidentemente le importa tres carajos y no podemos pedirle al Estado que sea responsable de ello, o sea, y de la gente que se va sin tapabocas, a saltar, a gritar. Si no, vamos a pedirle al Estado que sea nuestro papá, nuestra niñera y Mira, que nos cuide. ahí está. Ahí está, o sea, ¿qué queremos? El Estado niñera, el Estado papá que nos cuida. O sea, yo prefiero que la policía y la fiscalía estén más ocupados en buscar a sacar asesinos de la calle como la que sacaron el día de ayer, ¿verdad? El asesino de Olga Feliciangeli, ¿verdad? Que es mucho más peligroso que esta gente que dice, quiere contagiar, se contagien. ¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos hacer más nada. Yo vengo diciendo hace rato en la radio, sí, en cuánto tiempo, casi un año de pandemia, año con todo lo que se dijo, con toda la información que la gente maneja, de lo que implica, con los casos de fallecimiento, las consecuencias, familias destrozadas, con todo lo que ya se ha dicho, no hemos aprendido, pues, qué se tiene que hacer, qué más se tiene que hacer. Nada, Esto, primero decían falta de comunicación de parte de la autoridad. Déjate de joder. Hasta el más estúpido sabe cuáles son las medidas que hay que tomar para evitar el COVID. O sea, no hay niño que no sepa cuáles son las medidas para el COVID. O sea, ¿y cómo quieren empezar las clases? Si ya viste luego que el fin de semana hicieron el UPD, no sé qué colegio, llenar la costanera, el otro colegio, no sé. Bueno, ya la irresponsabilidad la irresponsabilidad ya es responsabilidad de cada uno, señor. O sea, lastimosamente no van a encontrar camas, no van a encontrar medicamentos, no van a encontrar nada, por más plata que tengan, y no se van a poder trasladar a Miami o al sirio libanés con COVID. Así que métanle fuerza. Ojalá que no les pase nada, realmente de corazón. ojalá que no, pero vos te diste cuenta que las personas que están en condiciones incluso de pagar un privado terminan yendo al INERAM. Y pidiendo el medicamento que no te puede dar nadie porque no hay. O sea, porque el medicamento no está en el Vademecum, que es el Remdesivir, ese. Remdesivir. Que al final hay gente que te dice que sirve, hay gente que te dice que no sirve, pues terminan pidiéndote, esa es la urgencia, en el último caso, ¿verdad? 1.600.000 cada dosis. Sí. Vamos a hablar de eso con el ministro de Salud, va a estar acá con nosotros en vivo y en directo, Julio Mazzoleni. Mañana arranca el plan de vacunación. Estaba viendo una publicación de la Fundación Nuevo Periodismo, tapas de diarios en relación al tema vacuna. Yo te escuché el otro día que vos dijiste, Paraguay entra de alguna manera, cierto, con 4.000, pero entramos en esa lista de los 50 países. Sí. Uruguay no tiene, que es lo que le reclamaron entre paréntesis los uruguayos a su presidente a la calle Pou, cuando se va el presidente Mario Abdo Benítez a hacer lobby desde allí para llamarle a Putin. ¿Qué es lo que se tiene? Vamos a preguntarle en concreto. Ayer leía declaraciones del ministro canciller Euclides Acevedo, muy optimista en relación a los contactos que ya desde el gobierno han hecho con otras proveedoras. Evidentemente no nos quedamos solamente con lo que nos va a dar el fondo ruso, con la Sputnik 5, sino se están viendo otras opciones. Mañana arranca el plan de vacunación, eso termina el viernes. Estaba viendo en países, en caso Brasil, en varios estados tuvieron que suspender porque no tienen proceso de vacunación, tuvieron que suspender porque la cantidad que ellos estaban requiriendo no les llega. Argentina también, Argentina pidió 5 millones, recibieron 600.000 y a eso se suma lo que arrancó en Perú, después se dio en Argentina, en Colombia, en España. Y también le queremos preguntar a Mazzoleni cómo estamos en ese sentido para blindarnos
lo que esto fue un escándalo en Argentina, que le costó el cargo. El presidente argentino tuvo que pedirle la renuncia a su ministro de Salud. Bueno, eso vamos a hablar en el segundo bloque con el ministro Julio Mazzoleni. En el primer bloque vamos a hablar de lo que fue la semana pasada. Yo vengo La estrella de diciendo, la semana pasada. la ministra Cecilia Pérez, la ministra de Justicia. Y acá yo quiero decir algo que vamos a desarrollar, ¿verdad?, después durante el programa. Cada vez que se da un amotinamiento, un escándalo en las penitenciarías, de vuelta aparecen los expertos, los especialistas. Yo creo que de memoria ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de los presos sin condena, la construcción de nuevas cárceles, hacinamiento, etcétera, etcétera. Pero después termina esto, la próxima semana va la doctora Cecilia Pérez con una carpeta bajo el brazo pidiendo recursos y eso queda en un último plano, ¿verdad? Alguna vez tenemos que plantear en serio la política penitenciaria en Paraguay, o de lo contrario esto va a ser incontrolable. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorge. Buenas noches, Pipo. Un saludo a todos los televidentes de Unicanal y también del 13. Y sí, es repetitivo, hasta permanente, incluso hablar de la crisis penitenciaria, pero la preocupación de las autoridades y también de la ciudadanía con respecto a esta población recluida es efímera. Vemos episodios de violencia, miseria y también desgracia que toca y afecta a estas personas, pero que finalmente afecta y pone en zozobra a toda la población. Vamos a ir mirando un poco cuáles son los factores que inciden en la crisis penitenciaria que vive el Paraguay desde hace décadas ya. Y ahí tenemos que mirar puntualmente el hacinamiento y vamos a hacer un repaso por la cantidad de población que tiene a la fecha los penales del país. Y la población penitenciaria a nivel nacional a la fecha es de 14.125 personas. La capacidad de los penales es solamente de 9.511 plazas. El crecimiento de la población penitenciaria a nivel anual es de 1.000 nuevos reclusos aproximadamente. Si miramos estos números, ya vemos un déficit de 4.600 plazas. Vamos a ir al otro gráfico y vamos a hablar en este punto acerca de la mora judicial y también el abuso de la prisión preventiva. 72% de la población penitenciaria no tiene condena, es decir, 10.061 personas están solo procesadas y privadas de su libertad. Lo vivido la semana pasada en Tacumbú también evidencia otra realidad que afecta las cárceles del país, y es el enfrentamiento entre los diferentes grupos ligados al crimen organizado, crimen transnacional también. Y vamos a ver este gráfico y vamos a ir citando cuáles son estos grupos criminales. Aparece el clan Rotela, que es un clan que pertenece a la población nacional. El primer Comando Capital de Brasil, Comando Vermelho también. Acá aparece también el grupo autodenominado EPP. Acá también el grupo Minotauro, otro que se denomina Firma, y también el PC catarinense. Son algunos de los grupos criminales apostados en los penales del país, y lo que sucedió en Tacumbú la semana pasada también habla de un posible enfrentamiento y también de la aparición de otro grupo que vamos a consultar a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, un grupo que se denominaría Jungla. ¿Qué es lo que se sabe de eso? Se escucha a estas personas mencionar la palabra jungla en los videos que corrieron. Vamos a ver ahora la otra gráfica, porque en medio de toda esta crisis también se está buscando dar una respuesta con la construcción de 3 nuevos penales, uno en Mingaguazú y 2 en Emboscada. Sumando estos 3, la capacidad de nuevas plazas sería de 3.700 aproximadamente, y cada uno de estos penales va a tener un pabellón de máxima seguridad para 80 presos aproximadamente. Vamos a ver el avance en el penal de Mingaguazú, que va a estar ubicado en Mingaguazú, es del 71%. En los penales de Emboscada los trabajos avanzan en un 63% y la capacidad de estos 3 penales sería puntualmente de 3.705 nuevas plazas, y según indican, esto estaría funcionando, estos penales estarían habilitados en julio de este año. Son algunos de los factores que inciden en esta realidad y que también obliga a hablar constantemente de la crisis penitenciaria del país,
La responsabilidad no es solamente del Poder Ejecutivo, sino también del sistema de justicia. Bueno, Dale, Claudia. Estos datos reales, por cierto, ¿verdad? ¿Qué dijo el otro día el del MOPC? Con quien hablamos en la radio, con el tema de las cárceles. Mencionó el avance de los trabajos, Sí. el porcentaje. El de Mingaguazú es el que está un poco más avanzado en un 71%. Y los penales de emboscada están en un 63%. No. Bueno, Pipo. ministra, bueno, buenas noches, gracias por venir. Cuando te vas a reunir con esos presos, 20 minutos, media hora, ¿cuánto estuviste hablando con los internos ahí para resolver la crisis? Evidentemente lo que había ahí era un enojo por un traslado y se aprovechó el quilombo que se armó para liquidarle a los que hablaron probablemente. ¿Dicen eso? ¿Puede ser? Yo no, esa es la hipótesis que nosotros tenemos. ¿Verdad? Acá uno tenía algún tipo de conflicto, que era como que se cobró una situación vieja. Se aprovechó la situación. Se aprovechó la situación para cobrar diferencias. Porque si bien esto es, y yo quiero aclarar, porque dije en todas partes, nosotros no tenemos ningún informe, ningún elemento que diga que esto es un enfrentamiento entre clanes. O sea, no podemos comparar a lo que pasó en San Pedro, ni ningún otro episodio, porque nosotros hemos trabajado arduamente para que no haya, por ejemplo, miembros del PCC en Tacumbú. Precisamente porque ahí está Javier Rotela. Entonces, ese es un trabajo que venimos haciendo con lo que tenemos. En los otros penales sí hay de ambos grupos, pero tenemos una separación por pabellones. Eso también ellos reclamaron, de que por qué se le asigna pabellones a ellos. Ellos no ven que también se le asigna pabellones a ellos, porque hay personas que están privadas de libertad que no tienen nada que ver con nadie. O sea, que no se involucran en ninguno de los grupos y que también reclaman estar ajenos y que se tenga tranquilidad en el penal, ¿verdad? Seguridad. Tranquilidad y seguridad, ¿verdad? Porque cuando ocurren este tipo de episodios hay gente que se ve afectada sin tener nada que ver, ¿verdad? Entonces, esto es un cobro de diferencias internas que nosotros generalmente en Tacumbú lo que hacemos es ponerlos en pabellones separados, alejados, cambiarlo de lugar para que no continúen y se maten, ¿verdad? Y es propio de la crisis penitenciaria que nosotros tenemos hoy, que es un esquema de violencia, categóricamente. Cuando arranca esto, ya la semana pasada, a la mañana se dio un incidente, después a la tarde lo que sucedió. Yo estaba viendo las exigencias que hacían ellos cuando le toman de rehenes a 18 guardiacárceles, y yo decía, pues las exigencias como que son algunas muy genéricas. Igualdad para todo en todas las cárceles. Y vos decís, pues al final eso vos decís para no pedir nada, ¿verdad? Igualdad genérica, igualdad en todas las cárceles. Pero después hablan puntualmente el caso de Orlando Efrén Benítez. Y después le escucho a usted que dice, nosotros manejábamos información de inteligencia que había un plan de fuga, tomamos la decisión de trasladarlo de Tacumbú a la agrupación especializada. O sea, la razón real de esto, de este desborde, era el traslado de Efrén Benítez. Sí. Entonces, ¿por qué era tan importante para ellos Orlando Efrén Benítez? Bueno, tratando de no afectar la investigación propiamente, voy a tratar de contestar lo que puedo decir. Nosotros teníamos la información y tomamos la decisión de trasladarle a él, porque él tiene un antecedente de traslados de fugas violentas, ¿verdad? Él ya se fugó de Coronel Oviedo, se fugó de Concepción, se fugó ya de otros penales y lo hizo de una manera agresiva. O sea, las veces que él se fugó, si necesitó, tomó de rehén a agentes penitenciarios, mató gente. Entonces, no iba a dudar si tenía la posibilidad de hacerlo, llevarse todo por delante, y nosotros teníamos que precautelar que se escape y que le afecte a otros. Ahora, nuestra información sí señalaba que no era el único, le estaba liderando, pero él no era el único, y la reacción de una parte de la población, porque esto no fue de toda la población, nos confirma esa información, ¿verdad? Porque es el primer interno cuyo traslado genera este tipo de reacciones. No sé si ustedes recuerdan que nosotros desbaratamos un laboratorio de drogas, un laboratorio casero de drogas el año pasado en octubre más o menos, en Tacumbú. Nosotros después de eso le trasladamos de Tacumbú a los
involucrados, por un lado a los que tenían la celda y por otro lado a los que tenían tanto dinero, porque también se encontró mucho dinero en otra parte. Y mientras avanzaba la investigación fiscal, nosotros lo que queríamos era cortar que se siga haciendo ahí lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces hicimos otro traslado y no pasó nada. O sea, hubo quejas, pero no pasó, no hubo esta reacción. Entonces, Orlando Efraín Benítez evidentemente era una pieza muy fuerte en el esquema del plan de fuga, liderando. Y nosotros, en el esquema de la prevención, es que reaccionó de esta manera. Ahora, los reclamos que ellos hicieron no tienen que ver, no son el motivo del motín, a excepción del traslado, porque también se puso sobre la mesa el planteamiento de que él vuelva a Tacumú. Y no se negoció, eso No, nosotros le dijimos, eso no está sobre la mesa, no es posible. Uno de ellos era el que más insistía y le explicamos, acá hay un plan de fuga, ellos se mostraron sorprendidos con el plan de fuga, estos 4 con los que hablamos. Y ellos dijeron desconocer eso y empezaron a hablar de que nosotros nos guiamos por chismes. Nosotros le dijimos, si nosotros nos guiáramos por chismes, intervendríamos Tacumú todo el tiempo, o sea, todo el día, todos los días. No es ese el esquema y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. O sea, ustedes no pueden venir acá en este esquema a plantear que no hagamos nuestro trabajo. ¿Pero quiénes se sorprendieron cuando usted dijo? Los 4 que estaban ahí. Con el plan de fuga. ¿Quiénes son esos 4, ministra? Sé que dijo que no están organizados, pero es cierto que forman parte de un nuevo grupo. ¿Quiénes son y cómo se organizan, verdad, para llegar a esa instancia de sentarse con ustedes en una mesa, verdad, a plantear esos puntos? Yo te agradezco que me preguntes eso, porque nosotros durante la pandemia ya trabajamos de esta manera. Por eso ellos reclamaban, no era una extorsión propiamente que yo me siente a hablar con ellos como exigencia para que ellos paren. Nosotros generamos mesas de diálogo durante la pandemia porque nosotros veíamos lo que pasaba en otros países cuando se establecían mayores restricciones a las propiamente de privación de libertad durante la pandemia. ¿Verdad? Nuestro primer objetivo era retrasar lo más posible el ingreso del virus al centro penitenciario. Entonces era suspender las visitas, primero restringir y después ya suspensión total de las visitas, minimizar los traslados físicos para audiencias, priorizar lo telemático, todo para evitar exponer al interno que traiga el virus al penal o una vez que ingrese llevarlo, porque esa ya fue una segunda etapa de la pandemia. Entonces nosotros nos sentamos, primero hicimos charlas de concienciación para que ellos entiendan que era en qué consistía la pandemia, que era algo a nivel mundial y cuáles eran las consecuencias. Les hablamos a ellos de sus enfermedades de base y obviamente cuando uno le da una información, viene el reclamo del otro lado. Bueno, acá entre nos morimos todos y acá hay adultos mayores y qué hacemos con ellos. Entonces en esa mesa de diálogo se empieza a plantear unos reclamos que eran puntuales. ¿Cuándo vamos a volver a recibir visitas? ¿O hasta cuándo vamos a estar sin visitas? Y qué pasa con nuestros procesos, porque claro, llega la pandemia, se genera la cuarentena total y eso también afecta al Poder Judicial, porque el Poder Judicial, movimiento de personas, generaba un foco de contagio y ellos veían cómo solamente se atendían las urgencias. Entonces empiezan a desesperarse por sus procesos y empezamos a trabajar de una manera coordinada con la Corte para mover los procesos a pesar de las restricciones del funcionamiento propio de la Secretaría de los Juzgados. Y eso es lo que genera que nosotros conversemos con ellos y después lo hagamos también en las otras penitenciarías. Inclusive hubo visitas virtuales con ministros de la Corte y con personas, los jueces se hacían presentes y los ministros hablaban con los capataces, con de cada pabellón desde videoconferencia. Ministra, perdón, si puedo. Sí. Se habló la semana pasada, y no voy a entrar en el punto de vista político, sino en el tema de lo anecdótico nomás. Cuando se habló del tema que te querían sacar por una cuestión política, por un arreglo político, que se habló mucho de eso, yo me pregunté, dije, ¿quién quiere una pelota tatá como el Ministerio de Justicia en su sano juicio? Dije, ¿cuál es el negocio de meterse en eso? Y me dijeron, lo que pasa es que hay un gran negocio del mercado negro, o sea, de los privilegios, es mucho dinero que hoy está muy limitado porque ella no agarra la plata, ella no permite. Y hay gente que quieren cambiarle para que vuelva ese negocio y ese flujo de dinero que es muy grande de parte de los grupos mafiosos internos que están dentro de la cárcel.
¿Cómo está esa situación contra? Porque si de repente veíamos que al tipo este detenido le encontraron no sé cuántas botellitas de alcohol, había drogas. O sea, evidentemente hay un mercado negro. Evidentemente es más controlado que antes, por eso buscan también el escape, ¿verdad? Nosotros tomamos las medidas que tenemos que tomar. Yo no voy a negar que es nuestra percepción de todo el equipo, de que porque durante todo este tiempo vienen las quejas de vos le vas a fundir a todos los compañeros, o sea, por las medidas que se van tomando. Nosotros, yo siempre le digo, acá siempre se dice, todo el mundo sabe todo lo que pasa, pero nadie quiere denunciar formalmente. Pero cuando alguien denuncia y hay pruebas, nosotros tenemos que tomar medidas, no podemos mirar para otro lado. Y todas las veces que tomamos medidas y que tiene sus consecuencias, por supuesto que generó molestia. Y yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo que está vinculado de alguna manera a esquemas políticos, pero no de Juan o Pedro. O sea, no quiero hablar de eso, sino quiero hablar de la reacción de los que se ven afectados. Nosotros a fin de año tuvimos 2 episodios puntuales que generó así una alerta por la reacción. Uno, que hubo unos problemas con unos pagos y funcionarios que amenazaban con dejar sin guardia los penales en Navidad y Año Nuevo porque el calendario de Hacienda se retrasó en los beneficios y no se le pagó todo junto el 14 de diciembre cuando se cobró el salario de aguinaldo, ¿verdad? Se entiende, pero no era una decisión nuestra. La reacción iba a ser en contra de la administración del Ministerio de Justicia, que iba a correr sangre. Nosotros hicimos denuncias penales y el segundo golpe vino a fin de año cuando nosotros notificamos la no renovación de contratos. Primero, porque nosotros priorizamos las personas que tenían irregularidades comprobadas y desvinculamos a un número importante de personas que tenían filmaciones en noticieros del mecanismo de cobro de un portón a otro, que un interno se encargó de filmarlo 15 días y de poner así un día Claudia Aguilera, el día 2 Pipo Dios, el tercer día Jorge Torres, con nombre y apellido. Y vos ves la imagen y coincide con la denuncia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tomar medidas y estas personas reaccionaron amenazando con poner bombas en los penales. 48 horas después, nosotros encontramos dinamita en gel en una celda del PCC en Concepción. Entonces, no es un chiste que vos le haces a Jorge en un momento de rabia, te voy a hacer matar cuando salgas acá y sabes que es mentira. Es algo que puede suceder y que a las 48 horas se comprueba, puede ser que no tenga relación, pero es algo que es real. Entonces ahí comienza, bueno, sabes con quién te metes, yo voy a hablar con Juan o Pedro, hasta que llegó, las amenazas venían sistemáticamente, de aparte de haber puesto la bomba, que a mí me iban a cobrar, que yo no les reincorpore. Hasta que llegó un momento que le dije, bueno, yo sé con quién vos trabajás y tengo pruebas, tengo audio donde vos mismo decís que Juan o Pedro es tu líder. Seguís y voy a contar. Y que después se vean los políticos que están vinculados a ese líder, cómo se despegan de ustedes. Porque basta, no se puede trabajar así. No sé si respondo a tu pregunta, pero viene un poco por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué alguien, cierto, estamos en pandemia y todo lo que ustedes quieran, pero por qué alguien, si tiene tantos contactos, reclama tanto a volver a un lugar donde está ganando 2,5 millones de guaraníes? Porque no ganaba 2,5 millones. Obviamente. Acá me dicen, no sé, perdón que haya observado, pero veo que suena su teléfono. Pues me dicen que en la cárcel de Pedro Juan Caballero ahora hay, creo que, un alboroto. No sé si se puede hablar de un motín, pero me pasan esto acá. Voy a saber si es real lo que pasa en... Nosotros, eso esto ya... es cosa que todos los días me parece. Bueno, la otra vez me despertaron de madrugada diciendo que rebrotó el motín en Tacumbuy, que entraba en la FOP, era mentira. Hoy ya desde las 7:30 que está corriendo este rumor, que también es mentira. O sea, no quiero decir que es mentira, que no es cierto o que era una falsa alarma, ¿verdad? Yo sí creo que hay una suerte, en algunos aspectos generalmente un motín grande genera una suerte de paranoia en los otros penales, pero también hay gente que busca desestabilizar un poco, ¿verdad? Por todo esto que estoy contando, ¿verdad? Entonces, yo creo que si se sigue recaudando en los penales, Pipo, yo no te voy a decir que no. Ahora, todos los directores saben que yo encuentro pruebas y nadie es dueño de su cargo, de director para abajo o de funcionario para arriba.
Yo he quitado el ministerio, o sea, sin pruebas, pero en cargos de confianza le he sacado a personas que el popular no tengo pruebas, pero tampoco dudas, y en cargo de confianza puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces nadie es dueño de su cargo en mi trabajo porque hay una línea que hay que seguir y el que no cumple se va, así nomás es, porque no podemos trabajar de otra forma. Yo creo que parte de que el sistema está en estas condiciones es por eso, porque se pensó que era mejor no tocar el status quo y siempre luego a él no le traslades a fulano porque se te va a levantar la población, cuidado con Mengano o no le lleves ahí. Y nosotros tratamos de medir lo que hacemos, pero nosotros estamos en una situación crítica de emergencia y eso no implica que nosotros nos quedemos nomás de brazos cruzados y recemos para que nos explote todo, porque va a explotar así tomando medidas o no tomando medidas igual, porque yo siempre cuando hablamos con los directores y con los funcionarios, nosotros les decimos, ¿cuál es la certeza que ustedes tienen que en esas negociaciones que ustedes hacen diariamente, el que está del otro lado les va a respetar a ustedes al momento de hacer algo? O sea, porque yo te pagué a vos para que vos me permitas tal o cual cosa, si yo tengo que usar un arma mañana, ¿quién a vos te garantiza que yo no te voy a disparar a vos si es que necesito para fugarme, por ejemplo? ¿Verdad? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Estamos en vivo, 21 y 26, 28 grados la temperatura en Asunción. Para hilar, a la vuelta respondemos de la pausa. Eso que vos dijiste, se puede orquestar desde el poder político, independiente de quién sea, operaciones dentro de las cárceles para tumbar ministros. Sí, se puede. Todo se puede, me imagino. Por el movimiento y por ese mercado negro que funciona, ¿verdad? Y por otro lado, me quedó una duda poco para construir la historia de lo que pasó la semana pasada. Porque usted dice ahí, los líderes, los 4 se enteraron que nosotros sabíamos el plan de fuga. Entonces yo decía, pero el ensañamiento para estas decapitaciones que se dieron, las 7 decapitaciones, no sé si los 7 fueron decapitados. 3, ¿verdad? Ahí hubo un ensañamiento. Y a mí me dijeron, no, en realidad se actuó de esa manera porque tenían información de que fueron los que hablaron, contaron de la existencia de ese plan de fuga. Pero hablamos de eso a la vuelta de la pausa, ya venimos. Seguimos en Carao Cruz y vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en @CaraoCruzPI en Twitter, que dice, ¿crees que el penal de Tacumbú debe ser clausurado? En un 87% la gente dice que sí, 13% que no. Son más de 220 votos aproximadamente. Bueno, muy bien. ¿Se puede eso, doctora, articular, verdad? Poder político, o no sé si, sí, político, ¿verdad? Para tumbar un ministro de justicia y que venga un ministro de justicia que a fin que nos haga el guiño, que mire para otro lado, que, como dijiste, mantener el status quo. Supongo que, y de hecho a mí me llama la atención de que justo se haya dado la semana pasada y aparezca, o sea, referentes importantes del Ejecutivo, diga de Pedro Juan se fugaron 80, hubo 10 decapitados y todavía sigue en el cargo, o sea, diciendo, o sea, digo, se puede pensar eso, hay maneras de articular con la gente que está dentro de Tacumbú, armar estos escándalos para forzar la salida o tumbar un ministro de justicia. Yo creo que en general no es algo difícil con o sin injerencia que la crisis genere, que pueda generar eso, ¿verdad? O sea, no es muy difícil. Pero forzar, digo, desde el poder político a armar, o sea, a eso me refiero. Yo realmente creo que en este momento yo no voy a contestar ese tipo de cosas porque yo no vengo del ámbito político y justamente una de las cosas que a mí me molestó es que se me use para golpearle al presidente con ese ofrecimiento, pedido de cargo, ¿verdad? Yo no estoy en la cuestión electoral y yo sí tengo un apoyo del jefe desde el principio, ¿verdad? El primer rumor, él ya me llamó, entonces yo me quedé con eso y seguí trabajando. Y la situación que nosotros tenemos hoy es demasiado crítica para ocuparme yo de lo político, que creo que tiene que ser secundario, ¿verdad? Más no siendo política vos, ¿verdad? Claro. No viniendo de ese sector, ¿verdad? Y creo que una de las de las fortalezas dentro de todo es esa, en el sentido de trabajar en el aspecto técnico para dejar, siempre decimos,
No vamos a resolver nosotros el problema en lo que queda de gobierno, pero hay que dejar sentadas las bases. Y en eso te quiero contestar, Claudia. Termina en julio, agosto, termina la construcción. Falta equipar y nosotros la vamos a dotar de tecnología y eso también lleva su tiempo. ¿Y cuándo estarían a fin de año. funcionando? A fin de año. Ahora, a fin de año estaría en condiciones de decir, tengo una, por lo menos ya ¿cómo se llama que dicen ustedes? Está no saturada. Descomprimir. Para descomprimir la situación, por lo menos del espacio, van a estar De hacinamiento. tranquilos. Por un lado, tenemos que partir de la base de que no tiene que haber más ingresos. Porque nosotros hoy tenemos aproximadamente la cantidad de la capacidad de los nuevos centros penitenciarios. Nosotros tenemos un poquito más para condenados. La idea es separar por cumplir la Constitución, empezar por cumplir la Constitución y separar los procesados de los condenados, porque con el condenado es con el que se trabaja, ¿verdad? Trabaja en el tratamiento penitenciario. Eso de que entran a la cárcel y que tienen que salir mejores, y eso es para el condenado. Nosotros tenemos 70% de población que no tiene condena. ¿Y cómo se atiende a esa población que es la mayoritaria de no condenados? Bueno, ¿También nosotros no cerramos los programas de reinserción. El que quiere estudiar, estudia, el que quiere trabajar, trabaja. O sea, no es, no, vos sos procesado, no podés. Ahora, la exigencia legal y constitucional es el trabajo con el condenado. Ministra, cuando usted menciona, queremos dejar las bases sentadas, ¿verdad?, para mejorar y lograr ya superar esta crisis, ¿verdad?, en los penales, ¿bastaría solamente con romper ese sistema corrupto dentro de los penales, de las cárceles? Con eso, ¿en qué porcentaje se puede hablar de que las cosas puedan ir mejor? ¿Y cuáles serían los otros factores que se tienen que atender en un orden, verdad? Bueno, romper es comenzar de cero. No podemos evaluar algo, es un proceso que va a llevar su tiempo para poder quitar conclusiones, pero de conformidad a las experiencias de otros países, cuando hablábamos mucho del tema de la corrupción y ser bien específica, ahora el caso de Brasil con los penales con presencia del PCC, y nosotros tenemos acá el listado que vos presentaste. Brasil tiene 32 facciones como el PCC. El PCC es una de ellas, ¿verdad? Y ellos decían, apostar a la formación reduce al mínimo el nivel de corrupción. Claro, el ser humano es corruptible, pero la formación es clave para generar el perfil de agente penitenciario que se necesita para trabajar en los nuevos centros. Entonces, nosotros apostamos a la formación del personal, no una capacitación, porque lo que nosotros hacemos ahora es dar cursos y no es suficiente. Hay que generar un perfil y hay que establecer un esquema de ética, de sanción, un sistema disciplinario mucho más efectivo. Hoy los agentes penitenciarios están en el limbo. Ellos son, según la ley 1626, son funcionarios públicos de servicio imprescindible. No son de seguridad, pero no son tampoco netamente administrativos. Entonces están en el medio y eso genera un montón de conflictos estructurales y también en el esquema legal, disciplinario y presupuestario, ¿verdad? Porque el servicio que prestan no es igual al que está detrás de un escritorio y que entra a las 8 y se va a su casa a las 3 de la tarde. ¿Hay algún mecanismo dentro del ministerio o de no sé qué autoridad que investigue la situación de esa gente? O sea, como un departamento de asuntos internos, por decirte, vos te enterás que un guardia cárcel que gana 3 millones tiene auto del año, una casa con pileta, y vos decís, espera, pues este tipo no coincide, porque en la Argentina, por ejemplo, con el tema de los presos K, que ahora salieron todos en libertad probablemente, se había puesto una cárcel especial donde habían designado para ese tipo de presos y había un departamento como de auditoría interna que funcionaba sobre ellos de controlarle todas sus cuentas, sus movimientos, su estilo de vida, todo estaban controlados y era muy complicado, ¿verdad? O sea, no era imposible, pero era complicado sobornarles, ¿verdad? Nosotros tenemos un departamento de asuntos internos y anticorrupción que está saturado de trabajo. O sea, todo el día entran denuncias de diversas maneras o por diversos motivos. Y ese departamento trabaja, después le deriva a la asesoría jurídica donde sale la recomendación del sumario, si es que hay que hacer alguna denuncia penal, ya se hace, ¿verdad? Pero nuestra capacidad no llega a ese punto de estudiarle sus bienes, por ejemplo, ¿verdad? Que sí, a veces tenemos esa información y con información concreta, a veces inclusive ya recibimos información de otros organismos que ya levantan la alerta porque algo no está bien, otros organismos de control. Pero volviendo a eso, la formación es clave, el nuevo modelo de gestión penitenciaria también, que
yo ya estoy hablando fuera de la infraestructura edilicia diferente, porque hoy estamos parchando las falencias de la estructura, y que eso también permite o contribuye a esquemas de corrupción, ¿verdad? Dejar entrar excesiva cantidad de electrodomésticos para tener mejores condiciones ya genera que explote el sistema eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es una serie de seguidillas que tiene que ver con la gestión, y yo soy una de las primeras que creo que esa ley, había un proyecto de ley en el cual se generaba una responsabilidad del funcionario público sobre los bienes del Estado que administra. Yo creo que eso es importante, porque nosotros tenemos que aprender a cuidar lo que tenemos, si no todo vamos a seguir construyendo y vamos a seguir destruyendo, ¿verdad? Y eso es parte del tratamiento penitenciario, de que el interno también tiene que hacerse cargo de cuidar el lugar en el cual está viviendo temporalmente, ¿verdad? Y otro punto importante es, toda esta gestión penitenciaria tiene que estar en un modelo, en un manual que nosotros estamos trabajando, para que cuando nos vayamos eso se pueda continuar, o sea, que como que quede la hoja de ruta, y trabajar en la parte de reinserción es la parte más difícil, que presenta más obstáculos, lo que sería cuando la persona ya sale en libertad. Esa conexión con la sociedad que genera un montón de obstáculos, eso hay que trabajarlo con la sociedad. No podemos hablar de reinserción social sin apertura a la sociedad. Ahora, eso que preguntaba antes de ir a la pausa, un poco después para ir ya más en positivo, no en positivo, pero digo, ¿qué vamos a hacer, verdad? Lo que mencionaba, yo ya sé de memoria todo lo que siempre repiten los especialistas en derechos humanos, etcétera, etcétera. Ya sabemos, me parece eso, pero para construir esa historia y saber qué exactamente lo que sucedió, ese ensañamiento, no sé si llegaste a explicar, es porque ellos se enteraron de que ustedes manejaban la información del plan de fuga, por eso reaccionaron de esa manera, para que dejen de hablar ustedes. Acá nosotros armamos al que sopla, termina de esta forma. ¿Esa es la lectura que tienen ustedes o se aprovechó esa situación y se pasaron facturas allí? Puede ser lo que decís, pero también puede ser que esas personas hayan soplado otras cosas, hayan hablado de otras cosas con anterioridad, o sea, no precisamente el plan de fuga, ¿verdad? O también entre ellos había una persona que estaba en la mesa de negociación durante la pandemia, con el que solíamos hablar, que algunas versiones dicen que él en esas mesas de diálogo que nosotros hicimos en la pandemia no defendió con mayor vehemencia los intereses de los la población. De los Rotela. Ah, ¿de qué? De los Rotela. Ah, de los Rotela. Ay, por eso se tomaban con él. Este tema del túnel, eso ya lo dijiste, ¿eso es real? ¿El hallazgo de un túnel allí? Nosotros tenemos información de que sí y de que se tapó durante el motín. Entonces, pero eso está ese tipo un volcán en erupción. Claro. Y es que lo que pasa es que sigue la investigación. Yo quiero que se entienda que cuando nosotros nos sentamos a hablar con ellos, ellos pidieron que no haya represalias administrativas, o sea, traslados masivos. Ellos negaron la existencia de personas fallecidas. Eso no implica que otros organismos del Estado, que son los encargados de investigar los homicidios, porque acá hubo homicidio, no murieron de muerte natural los que fallecieron, no puedan hacer su trabajo y nosotros dejemos de colaborar con ellos, ¿verdad? La policía no puede entrar. Hasta cierto punto. Digo, la verificación del túnel, porque si tenemos la información de que existe un túnel allí o que se tapó en el momento en que se dio todo esto, eso significa que ese túnel no sabemos hasta dónde llega, el alcance, si hasta dónde se cavó. Yo quisiera pedirte un poco de prudencia en cuanto a la investigación, porque esos son datos que yo no quisiera revelar ahora. Ministra, ¿puedo cambiar un poco el tema? La semana pasada estuvieron visitando el penal de Buen Pastor, una comisión de derechos humanos, no me acuerdo, Apurile, Fernando Silva. Hablaban de un número muy grande de lo que siempre se habla, ¿verdad? Las mujeres que están ahí por mula, narcotráfico, por a lo mejor ni siquiera cantidades muy significativas de droga, que tienen otra vez hijos afuera, todo un problema social muy grave que tienen ustedes ahí, que me imagino como mujer también debes entender mejor que yo, inclusive, cómo viene la mano ahí.
¿Qué se está haciendo para buscar una cuestión ahí? ¿Hay algún trabajo interinstitucional con el Poder Judicial, con la policía, de empezar a decir, vale la pena desfundirles la vida directamente? Porque mandarle a la cárcel es prácticamente darle un curso gratis de hacer cosas peores muchas veces al salir de ahí. ¿Y qué camino se puede encontrar para eso? ¿Bajar las penas, cambiar el sistema? Nosotros le habíamos presentado, y ese fue mi punto de conexión que después generó una amistad con el exministro Ebro Velar. Nosotros le presentamos estos datos cuando él intentó trabajar en un proyecto de ley que modifique la ley 1340, que es la ley de drogas, ¿verdad? Porque con relación a la situación de las mujeres, 60% de las mujeres privadas de libertad están por violación de la ley de drogas, y más del 90% de este 60% está por microtráfico. Es menor la cantidad de mujeres que están por violación de la ley de drogas por tenencia y por ser adictas y que se les descubrió con cantidades. Y esto genera nosotros vemos un obstáculo legal para comenzar, porque el tipo base, hablando en términos penales, de la tenencia sin autorización es de 5 a 15. Entonces menos de 5 no se le puede dar. Y vos te das cuenta cómo llega a un juicio oral 4 años y medio después, le condenan a 5, que es casi todo el tiempo que ya estuvo. Y a los jueces de ejecución, con justa razón, les cuesta reconocer el trabajo que ya hicieron las mujeres en el tiempo que estuvieron en prisión preventiva para empezar a analizar la libertad condicional o algún tipo de beneficio, porque todo lo que sucedió en ese tiempo no pudo ser controlado por ellos, ¿verdad? Porque quiero aclarar que hay un esquema de control del juez de ejecución sobre el tratamiento penitenciario, y a eso es a lo que me refiero, porque no quiero que se malinterprete, porque ya vi que hicieron un comentario con relación a algo que yo dije en otro canal. El control del juez de ejecución también es sobre el trabajo que hace el personal penitenciario, pero no es un control disciplinario. Nosotros tenemos un control disciplinario, pero ellos tienen un control del trabajo. Por eso es que siempre, cuando nosotros les decimos, ustedes tienen que estudiar el Código de Ejecución Penal, porque va a llegar un punto en que el juez va a cuestionar el trabajo de ustedes, no yo. O sea, no me van a preguntar a mí si yo estoy o no de acuerdo, porque así establece la estructura del trabajo. Y esto le pasa a los jueces de ejecución, que tratan de ayudarle y no pueden, porque la prisión preventiva duró 4 años, se le condenó a 5 en el juicio oral y ya no apelan porque le queda 1 año, pero pues tampoco tiene facilidad para salir en libertad condicional, porque hay que reconocer un trabajo que no estuvo controlado con anterioridad. Y eso por un lado. Por otro lado, se desmembran las familias, porque estas mujeres generalmente son cabezas de familia en extrema pobreza, que son o reclutadas por sus propias necesidades para vender, o involucradas por sus parejas en los esquemas es como una salida laboral, con el perdón de la expresión. Sí. Al ir presa la mamá, los hijos se quedan desbandados, y así es que terminan en el centro educativo Itagua o terminan adictos, pero sin un control. Entonces, eso también hace que la otra cara de esa situación, que las mujeres sean más responsables al momento de no reincidir, porque te dicen, voy a morder polvo, pues yo no voy a volver acá, porque yo acá a mí me cuesta todo más de tener control sobre mis hijos. Así también como el trabajo que hacen, a diferencia de los hombres también trabajan, pero las mujeres trabajan para mantener a su familia que está afuera. Así mismo. Y tenemos que comenzar por cambiar la ley, tenemos que descomprimir ese aspecto social que hay detrás para poder empezar a trabajar en los otros esquemas, que los jueces ya están todos, ya saben lo que pasa, ¿verdad? No pueden nomás hacer muchas cosas porque la ley no le permite. ¿Y hay algún proyecto ya en marcha de eso? Yo creo que sí, pero se quiso aprovechar otros cambios y ahí creo que se amplió demasiado y por eso se truncó, ¿verdad? Cuando se habló de ese tema, bueno, vamos a aprovechar para cambiar también esto, y ahí ya se diversificó, y cuando quiere uno abarcar mucho, aprieta poco, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando con la ministra Cecilia Pérez. Materia del presupuesto, me acuerdo que una vez dijiste, siempre nosotros estamos como relegados. Mañana a lo mejor vamos a estar todos con el tema de la vacuna a lo mejor, ¿verdad? O esperando un nuevo anuncio que se haga desde el Ministerio de Salud, y ya nos olvidamos de lo que pasa en el Ministerio de Justicia, en las penitenciarías, y ya pasa a un segundo plano. Después viene de vuelta algún motinamiento y de vuelta la misma historia, los mismos personajes, los mismos actores, debatimos. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto realmente hay una intención? Porque dice,
hay un orden de prioridad. Y bueno, en ese orden de prioridad que se establece desde el Ejecutivo, lo que pasa o hablar de política penitenciaria está en ese orden, no está luego, porque la educación, la salud es más importante, luego ellos son presos nomás luego, entonces, de eso me gustaría, pero a la vuelta de la pausa, ya venimos. Cargada a full en barcos y rodados por precio y calidad, la Nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Bureau Veritas. Carga a full en barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver la encuesta que habilitamos en Twitter. ¿Crees que el penal de Tacumbú debe ser clausurado? No 57% y sí 43%. Cerca de 800 personas participan en esta encuesta y de acuerdo a la penúltima que vimos, los números se dieron vuelta completamente. Claro, esto tiene una explicación, ¿verdad? Tiene una explicación según ustedes, ¿verdad? Los Y familiares. pueden ser los familiares, los mismos agentes. Claro, porque cuando se habla, inclusive los abogados. Claro. Había un diputado que planteó, dice, no, esto tiene que ir a la gerencia y tiene que trabajar. Y los abogados dijeron, pues espera un poco, nosotros tenemos que ir a visitarle a nuestro cliente a la gerencia, ¿verdad? Pero Tacumbú tiene un problema de ubicación actual que es parte, o sea, nos gusta o no nos gusta, en algún momento va a tener que mudarse. Primero porque no se pueden tomar decisiones de seguridad en un lugar que está rodeado de una población. Le pasa lo mismo con el Buen Pastor. Nosotros no podemos llevar un tanque en el Buen Pastor porque cerramos toda la calle, la circulación. Si llegan efectivamente a conseguir sistema de bloqueo de celulares, matas absolutamente toda la zona. Encima es una zona comercial, ¿verdad? En Tacumbú es una zona habitacional, pero Buen Pastor es una zona comercial. Y en el caso de Tacumbú, el proyecto de la Costanera Sur reconvierte toda esa zona. Y no se puede tener un penal al lado de una costanera. Además de que hay un proyecto concreto de convertir eso en espacios para viviendas sociales. Entonces, es acelerar o no ese proyecto nomás. Eso que preguntaba antes de la pausa, ¿en qué orden de prioridad están ustedes? Bueno, nosotros estamos con el tema de la pandemia, nos vimos más afectados con el tema presupuestario, que obviamente y con justa razón por el tema presupuestario con relación a la salud. Nosotros ahora tenemos que concretar un apoyo de Itaipú para lo que sería tecnología y equipamientos de tecnología de seguridad para los nuevos penales y estamos viendo la financiación de lo que sería equipamiento que no es de tecnología, ¿verdad? De cocina, heladera, freezer, etc. Y el presupuesto para el personal que va a ingresar a trabajar a los centros penitenciarios, porque una condictio sine qua non, como decimos los abogados, es que nosotros tenemos que empezar de cero, con gente formada de cero a ellos, si no vamos a multiplicar nuestro problema. Eso no está fuera de discusión. El otro día me decían a mí, qué situación complicada. Decimos, nosotros que vamos a guardia cárceles honestos. Suponte que los tengas, ¿verdad? Yo seguro que debe haber, ¿verdad? No todo debe formar parte ahí del equipo de la rosca. Pero los honestos también están atrapados. ¿Por qué? Porque le tiene amenazado a toda la familia y también a él mismo, ¿verdad? Entonces, y tampoco creo que pueden renunciar, ¿verdad? Porque, mira, vos no te puedes ir porque puedes contar. Entonces, ellos están, los deshonestos y los honestos están ahí. A todo junto. Por eso, cuando decimos una cuestión de capacitación, yo entiendo, ¿verdad? Pero ¿cómo le blindas de esa amenaza permanente que puedan llegar a recibir cuando te dice, vos te comportás así, me venía a hacer esta inspección o no? Nosotros sabemos, manejamos información, tu hijo vive a tal parte, se va a tal colegio, tu señora... Por eso se tiene que trabajar en unos esquemas paralelos, ¿verdad? Que no tienen que tener contacto entre sí. Empezamos de cero en otro lado, trabajamos acá con los nuevos penales y trabajamos acá con los existentes. Y van a coexistir en el tiempo, seguramente mucho tiempo.
La República Dominicana hace 13 años que comenzó su proceso de reforma y todavía tiene penales del sistema viejo y tiene nuevos penales del sistema nuevo. Porque también tenemos que partir de la base que no es lo ideal estar construyendo todo el tiempo cárceles, pero nosotros tenemos un sistema que responde a un sistema con medidas alternativas que también hay que trabajar y que revisar, porque si seguimos así vamos a tener que seguir construyendo, pero tenemos que apostar a comenzar de cero en estos nuevos penales, haciendo las cosas bien en todos los sentidos. Una de las cuestiones que podría comprimir es la famosa pulsera electrónica esa en los pies. ¿Cómo quedó eso? Ahora con el ministro Yucio estamos viendo si podemos cerrar, porque quedó en poder del Ministerio del Interior el de la determinación del tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque el órgano legal, que tiene facultad legal para reaccionar ante el incumplimiento, es la policía, no el agente penitenciario. Nosotros tenemos el problema, pero la solución está afuera. Y una vez que podamos hacer ese plan piloto con esa definición de la tecnología, nosotros creemos que vamos a demostrar que hay que hacer cambios legislativos, porque se hizo como un cepo en cuanto a los requisitos para tener, que al final no va a ser tan operativo como pensamos, o no va a servir para la descompresión, pero nosotros queremos hablar con números. O sea, nosotros estamos haciendo una hipótesis, cuando empecemos a ejecutar nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición, doctora ministra, sobre privatizar las cárceles? Yo no sé si una vez ya te preguntamos cuando saltó esto y no me acuerdo, ¿vos estabas en contra de eso? No estoy totalmente en contra, pero hay sistemas positivos, o sea, con resultados positivos, pero hay un esquema que nosotros tenemos que definir, ¿verdad? ¿A quién le van a responder? ¿Al órgano fiscalizador, que es el Estado, o a la empresa que le paga el salario? ¿A quién le van a responder quién? Y los que trabajen adentro, porque el esquema de seguridad es lo que uno tiene que determinar si delega o no delega y hasta qué punto delega, que es una cuestión de contenido político, constitucional, hasta si se quiere decir, ¿verdad? Podemos delegar o tercerizar un montón de otras cuestiones, pero la seguridad vamos a determinar. ¿Y qué pasa si la empresa que administra se contamina? Entonces, hubo un modelo que se probó en el penal que está detrás de Tacumbú, Esperanza, que es la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, que es un penal distinto al pabellón Esperanza que está dentro de Tacumbú, no es Tacumbú, es otro penal. Ahí se estableció un modelo privatizado y justamente por irregularidades se dejó de lado. ¿Por irregularidades? Por irregularidades en el manejo se dejó de lado. Pero eso significa que hay que poner bien las reglas, determinar las reglas y ejercer una fiscalización real, ¿verdad? Que lo tiene que hacer el Ministerio de Justicia. Claro, y hay que tener capacidad para fiscalizar penales privatizados. Porque eso es un hecho, me parece que hay quienes pueden pagar su estadía, ¿verdad? Y va a tener para no estar coimedándole al guardia cárcel, construir un espacio especial, tener algunos privilegios, me da la sensación, no me da la sensación a mí. Pero pasa por romper un principio de igualdad, ¿verdad? O sea, por un lado, va a pagar y te da un mejor lugar y vos tenés no vas a pagar y andás al fondo. No, ¿sabes qué? Yo digo, no necesariamente, porque va a quedar más recursos para el que no tiene, porque el que tiene va a pagar el suyo. Hoy se comparte todo. Entonces, el que menos tiene va a quedar más recursos para tratarla a él, con mayor dignidad, ¿verdad? Y otro tema, ¿vas a hacerlo con los condenados o con los procesados? Porque la privación de libertad durante el proceso viola la presunción de inocencia hasta cierto punto, y le vas a cobrar por estar privado de libertad a una persona que todavía no está condenada. También es una cuestión de política criminal. ¿Vamos a asumir ese rol o vamos a hacerlo solo con los condenados? Porque ese es un tema que también está sobre la mesa, porque hoy el problema es la cantidad de personas que no tienen condena. Porque eso yo digo es un hecho real. Hoy el problema que siempre hacer referencia, no solamente en tu institución, en toda, presupuesto, plata, no hay plata, ¿verdad? Sabemos eso. Entonces, esa es una salida, ¿verdad? Descomprimís, que va a quedar más para, si hoy tenés una población penitenciaria de ¿cuánto? 13.000. 14.000. 14.000, bueno, y si tenés 4.000 que pagan, eso significa 4.000 que lo que se destina en atenderlos a ellos, dan los que no tienen, ¿verdad? Por eso yo varias veces hemos discutido esto y alguien tiene que plantear en serio un proyecto similar, ¿verdad? Porque después hay una cuestión ya ideológica, y es un país que construye cárceles, una señal que la sociedad está en decadencia, y sí, pero hoy no podemos nosotros, mientras esperamos solucionar el problema de fondo,
que el ideal es solucionar el problema de fondo, ¿verdad? Evitar la delincuencia, etcétera, que eso tiene una Trabajar en explicación la social. prevención. Claro, si mientras nosotros trabajamos en el problema de fondo, que puede llevar 20, 30 años, diste el ejemplo de República Dominicana, bueno, nosotros tenemos que, mientras tanto, hagamos algo rápido, ¿verdad? Pero ahí hay un punto también que se me viene a la mente, ministra, cómo se sortaría esa realidad que propone Jorge, ¿verdad?, de privatizar las cárceles cuando, si es que se establece esa privatización, que el dinero finalmente provenga del crimen organizado o de la organización delictiva a la que pertenece la persona que está presa. Finalmente puede ser Es una dinero contaminación sucio otra que vez. se recibe, ¿verdad? Claro, es una forma de lavar dinero. Ministra, con respecto a estas facciones que mencionamos, ¿verdad?, en la gráfica, son 8. ¿Cuánta es la población que pertenece a estos grupos? Porque Bueno, no, yo quiero hacer una aclaración de cómo funcionan para entender. Acá las más numerosas son el PCC y Rotela, ¿verdad? Ujú. Rotela es difícil determinar cuántos son porque tienen como una adhesión voluntaria o espontánea por ser paraguayos, porque así es que se fortalece, o sea, se estructura el clan Rotela en un afán de oponerse al PCC, que sí ya es estructurado, ya es, tiene una jerarquía, un esquema puntual, y es una situación diferente del funcionamiento. Los otros son minoritarios y no entran al sistema para hacer lo que hacen los otros. Entran con el mote de pertenecer ya a tal o cual grupo y siempre se monitorea la acción de ellos, más bien no por estar reclutando para enfrentarse, sino por ser porque haya riesgo de fuga o porque estén generando algún un conflicto, no necesariamente para enfrentarse, categóricamente, ¿verdad? Y son bastante minoritarios los otros grupos. Ok. ¿Y existe este grupo Jungla? Mucha No. gente se preguntó al ver el video, ¿por qué No, la gritaban jungla es jungla, un jungla? sector, una parte, un sector de Tacumbú. Ah, ok. Doctora, ¿cómo hiciste, perdón, para ir cerrando? Yo digo, no tengo ningún afán de, aunque yo estoy de acuerdo en destacar al funcionario que hace bien su trabajo, ¿verdad? Porque estamos tan ávidos los ciudadanos de funcionarios que se destaquen, ¿verdad? Yo escribía hoy un artículo en La Nación, decía, gobernar no es un juego de niños. Cuando vos le ves a Peta haciendo el descanso, jugando esto, dice, ¿qué nos sorprende? Sí sabemos que siempre hizo show, como fiscal, como policía caminera, como senador, que mostró ahí el yacarecito de juguete, bueno, toda su vida es que hizo show. Entonces, ¿por qué nos sorprende? O sea, el culpable es quien lo puso allí. Lo mismo yo decía, bueno, Ernesto Villamayor, hace 20 años lo conocemos, o sea, tuvo una conducta, o sea, ¿por qué cambiaría hoy? ¿Verdad? Y sin embargo ponía otro ejemplo, puso el ejemplo de Mazzoleni, no porque va a estar esta noche acá. Digo, le quiero dar yo el beneficio de la duda, ¿verdad? Puede cometer errores, pero le damos el beneficio de la duda, pues tiene una conducta previa que lo avala, ¿verdad? Y lo mismo mencioné el caso Yucio, ¿verdad? Tiene una conducta que lo avala, puede cometer errores, claro, pero le damos el beneficio de la duda. Y traslado lo mismo a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ¿verdad? Tiene una conducta, entonces yo por hechos puntuales no voy a decir, se tiene que ir por... No, hay una conducta previa que lo avala. Y hoy, esto que destacabas, que no sé si ya lo dijiste, ¿verdad? Y yo hay que ponderar, ¿verdad? En una situación como la tuya, que estás embarazada, lo lógico es que todos te digan, no, quédate, no vayas hasta allá, no entres allí, imagínate, hay enfrentamientos, Lo mínimo muertos. el estrés. Claro. Lo Que mínimo. tenga presión familiar para que Entonces si se vos cuide decís, ¿sabes qué? también. Ella está embarazada, no se fue y vamos Sí. a entender. Pero sin embargo dijiste, no, yo me voy. Y me llamó la atención porque nosotros estamos en vivo acá en el noticiero y entraste así diciendo, ¿dónde está Rojas? Y yo, no entraste así, no, entraste como... Y se puede hacer el paralelismo con otra ex ministra de Justicia que llegó llorando No, pero una sí, vez a Tacumbú, ¿verdad? también. Pero digo nomás que, ¿cómo fue que decidiste? No, yo me tengo que ir, eso internamente, digo, en tu casa, una cuestión con tu marido, tú pudiste haber tenido un reproche, pero sin embargo, lo hiciste. Eso me parece que, ¿cómo tomaste esa decisión Yo ahí? ni en pedo me iba así a mi ya te cuento. No, ¿verdad? Yo menos, ni cagando. Lo que pasa es que no había, desde el ministerio yo traté de hablar con ellos por videollamada y se hacía difícil la comunicación y ellos reclamaban que yo me vaya y no era, como yo les dije, no era una reacción
para mí nueva, ¿verdad? Ya había hablado con ellos antes, ya habíamos hecho cosas juntos en el sentido de atender sus reclamos. Y yo le dije, bueno, me voy a ir. Y cuando dije que me iba a ir, porque para mí era lo que había que hacer en ese momento, y yo tenía la confianza de que ellos iban a cumplir su palabra y no me iban a hacer nada. Y aparte dieron una muestra de buena voluntad en el sentido que le liberaron a la mitad de los que estaban retenidos antes que yo llegue. Y bueno, y tenían también concretamente, por eso la conversación también fue corta, ahora hablamos de esto, el equipo del ministerio ya estaba ahí trabajando con ellos antes de que yo llegue. Y yo solamente pensaba que mi marido me iba a retar, ¿verdad? Al volver a mi casa, porque yo le dije me voy al ministerio, no le dije me voy a Tacumbú, y él se enteró que yo me fui a Tacumbú en los medios. Claro. Pero había que resolver el tema, yo no quería que llegue la noche ni que eso se vuelva algo más grave, había que resolver en ese momento. Y aparte el otro gesto, ¿verdad? Que imagínate si eso le pasa a Pipo, jamás le pediría, aceptaría las disculpas del defensor, ¿verdad? Ah, no. Tuviste de vuelta al día siguiente, lo recibiste, o sea, pudiste haberlo hecho. ¿Sabes qué? Toda la sociedad está en tu contra, no quiero saber nada de vos por lo que dijiste, me pareció una responsabilidad, un afán de figuretear, excusas suficientes tenías. Pues sin embargo le recibiste al hombre y hablaste con él y eso me parece también ponderable, ¿verdad? Vos jamás le vas a recibir, no sé. No sabe, Lo, ¿verdad? lo que Porque pasa, para mí, es el tema, la situación crítica, porque ya ni analicé si él realmente, porque muchos me dijeron, mintió, él no vio los cadáveres, entró diciendo luego que iba a ver tu cabeza allá en la vereda. La situación es grave y es crítica y es algo que a nosotros, a nosotros como equipo, nosotros ponemos mucha energía en trabajar, nos sobra para cuestiones secundarias. Para mí no estuvo mal lo que él hizo, pero ya era secundario. Pasemos la página y vayamos a lo que importa y a lo que hoy implica que nosotros trabajemos en contener esta crisis y sacar esta reforma, ¿verdad? Ese es un compromiso que nosotros asumimos entre el presidente de la República y yo, de que nosotros íbamos a quitar esta reforma. Antes de por lo menos de irme, yo me quiero ir del ministerio diciendo, bueno, acá está la hoja de ruta, ya dejamos todo hecho, ahora el que viene ya puede continuar marcado, ¿verdad? Ya sea que salga yo con el presidente cuando termine el mandato y que el que venga se sienta con la responsabilidad de continuar, sea quien fuere, con eso que se comenzó. Ojalá que sí, porque tuvimos la No, experiencia. nosotros tenemos esto. Digo. Pero nosotros tenemos que trabajar, Jorge. Yo les pido a ustedes como medio de comunicación que nosotros tenemos que construir pelear. cárceles y al final vino uno y dijo, no, vamos a empezar de cero y ahí perdimos, no sé, un año de tiempo, ¿verdad? Claro, pero tenemos que trabajar en que esto se continúe porque Claro. esto nos afecta a todos, no es un problema del gobierno. es Eso una política de Estado y no una política tiene de que gobierno. ser una política de Estado. No podemos nosotros cargarle, no es porque yo estoy en el Ministerio de Justicia, nosotros no decidimos quiénes van presos o quiénes no van presos. O sea, es un problema también del otro poder del Estado que hay que trabajar. Y si las leyes están mal, tiene que trabajarlo también el poder legislativo. Entonces, creo que ya pasa de un discurso político a algo real, porque nosotros no tenemos pena de muerte, nosotros no tenemos cadena perpetua, y esas personas mañana van a salir en libertad. Y eso nos pone en riesgo a todos, porque si los tratamos como animales, van a salir animales. Entonces tiene que ser un compromiso de todos y también de la sociedad, porque la reinserción social no es tal sin la sociedad. Pero nosotros tenemos que comenzar haciendo una autocrítica y empezar a dar noticias positivas para que el que está del otro lado nos pueda abrir las puertas, porque siempre somos noticias negativas. Con eso estoy diciendo que no le critico a la gente que no le quiere contratar al que sale del sistema, porque sabe que el Estado, todo el tiempo somos noticias negativas de cómo el Estado en el cual está el sistema. Bueno, ministra, le agradecemos su tiempo. Usted tiene un capital demasiado grande y puede ir tranquila a cenar a un restaurante. Fíjate el valor que eso tiene, ¿verdad? A diferencia de otros. Yo estoy seguro que usted puede ir sin ningún problema y al contrario, gente que le va a aplaudir, ¿verdad? No precisamente pedirle que se retire ni escracharla. Entonces, yo digo, tenemos que cuidar a los funcionarios que se destacan. Hay otros, no todos en este gobierno, ¿verdad? Hay algunos que sí, vos no te preguntás y no encontrás una razón por qué están, ¿verdad? Pero hay otros que debemos empezar también, y perdón que haga este comentario, el otro día estaba hablando con un diplomático que llegó recién de misión al Paraguay y me decía, hay una carga negativa, y justo llegó con la noticia de lo que pasó en Tacumbú. Me dice, una carga tan negativa en todo, me dice, le veo incluso a un periodista gritando, no se refería a vos, el que está en la calle Yegros, ¿verdad? Y decía, y se transmite una sensación,
una sensación de desánimo, de desesperanza, de que todo luego está mal, de que todo está perdido. Entonces yo creo que hay que mirar un poco, hacer ese equilibrio. Me dirás, bueno, es nuestro trabajo, pero yo creo que sí es también. Hay una responsabilidad social detrás del trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Yo tengo un montón de críticas a Mazzoleni, quien va a estar después, ¿verdad? Pero digo, el hecho de que hoy estemos ya en esa lista de países que recibimos esta cantidad es mínima, 4.000, casi nada, pero vayamos construyendo sobre lo positivo, ¿verdad? O si no, que imagínate. Sí, creo que Uruguay todavía no recibió. Uruguay Uruguay tampoco. no tiene. Uruguay, ¿verdad? Pero, No, y estamos hablando de un país que supuestamente es el primer mundo más o menos. de absolutamente. Gracias, ministra, por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno. Inversión de Banco Basa, accedes a la compra de terrenos, construcción, refacción y equipamientos para la casa con una tasa de interés desde 9.9%, cuotas hasta 60 meses y 6 meses de gracia. Para más información, llámanos al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Bueno, ya avanzamos en nuestro segundo tema de la noche, el plan de vacunación que inicia con 4.000 dosis que llegaron la semana que pasó, el jueves, exactamente el jueves 18 de febrero. Vamos a ir compartiendo algunas gráficas para ir ilustrando un poco la información que tenemos sobre las vacunas. Iniciamos este plan de vacunación con estas 4.000 dosis. Si bien mucha gente expresó su frustración, representa una gran esperanza para la ciudadanía en general, pero puntualmente para los médicos que están en esa primerísima línea. Vamos a ver entonces las vacunas que Paraguay aseguró a través del mecanismo COVAX, 4.300.000 dosis, y con acuerdos directos el Ministerio de Salud quiere lograr 3 millones de dosis. Vamos a ver más adelante las que sí ya están aseguradas hasta el momento. La Sputnik V, a través del Fondo Ruso de Inversión, a través de este fondo se van a conseguir 1 millón de dosis y 4.000 llegaron el jueves. Vamos a ver también la AstraZeneca, 300.000 dosis a través del mecanismo COVAX. Todavía no hay fecha de confirmación, pero se dijo que el martes el mecanismo COVAX iba a determinar la fecha de entrega. Eso vamos a consultarle al ministro Julio Mazzoleni, que ya está en piso. Y vamos a ir detallando cómo son las fases de vacunación, y vamos a mirar solamente la primera fase porque nos vamos a detener allí de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando. Solamente 4.000 dosis para 2.000 profesionales de salud, y allí no solamente ingresan los médicos, sino quienes trabajan en las unidades de terapia intensiva y también en los laboratorios, aquellas personas que manipulan las muestras. Trabajadores de salud en la primera fase tienen que ser inmunizados 70.000 profesionales de salud, y los adultos mayores de más de 60 años son 720.000 personas de más de 60 años, y esto nos indica que la primera fase, de acuerdo a la llegada de las dosis, se podría extender porque hay una gran incertidumbre con respecto a la producción. Y ese fue un escenario que ya se presagió, y vamos a ver esta realidad. Las vacunas en el mundo, 10 países acaparan el 75% de las vacunas disponibles a nivel mundial. 130 naciones no cuentan con los biológicos, y allí se destaca algo positivo. Paraguay por lo menos tiene 4.000 dosis, y eso permite que mañana algunos médicos ya se inmunicen. Hay otra crítica que se dio desde el año pasado, cuando inicia la pandemia, la gestión de los fondos de emergencia, la gestión que realizó
el Ministerio de Salud. Y vamos a ver la siguiente gráfica. 426 millones de dólares se contemplaron con la ley de emergencia para el sistema sanitario. La ejecución, según confirmó el propio ministro Julio Mazzoleni, hasta la fecha es del 36%. Vamos a hablar sobre eso también con Julio Mazzoleni. Y allí hay que decir, la llegada de las vacunas no depende exactamente de los recursos que se dispongan. Hay un obstáculo que afecta a todas las naciones, que es la producción en origen y la alta demanda de estos biológicos. Llegamos hasta ahí con esta información y varios temas que desarrollar con el ministro Julio Mazzoleni. Varios temas, gracias Claudia. Yo no quiero influir en ustedes, en absoluto, son libres, pero digo, quiero optimizar el tiempo, optimicemos el tiempo con el ministro Mazzoleni. Ya todos los días le retamos en la radio, todos los días nos acordamos de él. Entonces hoy yo les pido para optimizar y vamos a lo meramente informativo, ¿verdad? Para aprovechar con él al máximo el tema vacuna. Ministro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo, Claudia, un gusto estar con ustedes, con toda la audiencia. Bueno, arrancamos mañana. Arrancamos mañana, es un día muy importante, las fichas fueron bastante elocuentes en cuanto a números. Quizás lo que me gustaría complementar es que también las personas que trabajan, los trabajadores de salud en los pabellones de contingencia, también van a ser vacunados. También este lote va a alcanzar para esas personas de los pabellones de contingencia respiratorios. Y bueno, creo que es muy importante y también poniendo en perspectiva esto, varios países, por ejemplo, México, Brasil, Ecuador y el propio Chile, que es el que hoy lleva la vanguardia en el tema de la velocidad de vacunación, empezaron incluso con lotes de vacunas más modestos proporcionalmente, ¿verdad? Chile recibió 10.000 vacunas para 19 millones de personas. Entonces, en términos de vacunas por habitantes, también fue menor. Así que yo espero que este inicio de campaña también presagie después una vacunación mucho más ágil, ¿verdad? Ministro, me preocupa un poco el tema de lo de mañana y los primeros paquetes, ¿verdad? Vos hablas de, inclusive hoy te vi ya amenazante con el tono de decir el que le pille jodiendo, en otros términos, vuela. Pero, ¿por qué tendríamos que llegar a eso en el sentido de que a mí me preocupa mucho el comunicado del viernes de ustedes donde dicen que el que no quiera que su nombre figure tienen que poner por escrito? Sí. Y ahí lo que nos prestamos otra vez al que aparezca un NN y ese NN no sepamos nunca quién es y sea X, ¿verdad? Sea un pipó que te pidió a vos y me conseguiste. ¿Entendés? O sea, para no entrar en nombre, ¿verdad? Y tendríamos que, la gente pide que esto sea transparente y el interés público prima sobre el interés, sobre todo sobre el tema de la privacidad. Y yo creo que en este momento hay que publicar la lista de quién se vacunó. Total, es más que un problema, es una medalla tener la vacuna. O sea, como se te iba a decir, o sea, soy trabajador de salud. Yo puedo saber que el doctor fulano es tal que se vacunó, o el enfermero tal, o el administrativo tal, que yo te cuestiono y te diga, ¿quién es fulano tal? Y yo me diga, no, este es la limpiadora del pabellón de infectados del INERAM. O sea, sí. Deja de decir boludeces. Y eso es lo que ayudaría, porque no vamos a llegar, así se va a costar mucho más. No te digo que no va a pasar, pues vos sabés que no puedes controlar, ni vos, nadie, todo el aparato, pero digamos reducimos el riesgo de la fuga, ¿verdad? Claro, Pipo, y mira, aunque parezca extraño, estoy totalmente de acuerdo contigo, y no solamente eso, te cuento que yo he tomado la decisión de que así sea, porque en gran parte la discusión que hemos tenido dentro del Ministerio de Salud Pública es si esto realmente lesiona alguna de las normativas que protegen la confidencialidad. Y yo he tomado la decisión política de salir adelante con esta lista y encontrar la forma de poder sortear, digamos, esos obstáculos, inclusive buscar las herramientas que sean necesarias, porque es un momento en que claramente nos hace falta realmente tener demasiada sensibilidad o tacto para entender que esto es crítico para todos nosotros. Por otro lado, y es por eso que ese tercer punto que señalás, Pipo, es solamente a los efectos de poder tener ese respaldo jurídico, entendiendo que, y esto quiero dejarlo claro también para la gente, aquellas personas, en el supuesto de que hubiera alguien que estableciera su negativa de que su nombre pase en la lista, igual queda documentado que fue vacunado y se puede usar, o sea, se puede acceder a esa información a través de algún otro resorte jurídico o incluso si hubiera una comisión contralora, esos datos van a estar disponibles. Pueden acceder, claro. Sí, nadie puede borrar que fue vacunado. Eso. Ministro, ese ítem de transparencia se incluyó el viernes, el fin de semana nada más, porque recuerdo cuando se hizo público el formulario,
no estaba ese tema de si uno está dispuesto Sí. a que se transparente. ¿Es por la presión o porque tiene miedo que ocurra lo que ocurrió en Argentina nada más o qué? No. Yo de hecho, esto venimos ya diciéndolo desde hace mucho. Incluso si recuerdan algunas de mis declaraciones, el día de la llegada de las vacunas me preguntaban específicamente esto y yo hablé de que las listas se iban a publicar. Ujú. No obstante, tengo que compartir un poco con ustedes que hubo una discusión interna sobre el aspecto jurídico, digamos, de la viabilidad de esto. Y bueno, pesó más, digamos, la decisión política al respecto. Por eso lo vamos a hacer, sin ninguna duda. Ahí en el tema del criterio, ¿a dónde arrancan? Recién me decía fuera del aire, ministro, ustedes van a arrancar mañana en el Hospital Nacional de Itagua. Estaba viendo reclamos que hacen del INERAM. Yo decía, bueno, ¿cómo establecer ese orden de prioridad? Y yo dije, bueno, los de INERAM están en primera línea, de los 1.000 funcionarios, 350 que dieron positivos, creo que hay casos de reinfección, nos decía Felipe González el otro día, y ellos dicen, acá hubiesen empezado si nosotros somos el hospital hoy de referencia del tema COVID en el INERAM, y sin embargo, no estamos. No, ellos están, lo que pasó, Jorge, es que incluso te digo más, nosotros íbamos a usar el INERAM como un vacunatorio específicamente, pero precisamente porque ellos están un poco o sea, están realmente muy sobrecargados con los servicios, a pedido del propio director nos hemos hecho ahí para no juntar, digamos, el procedimiento de vacunación con una circulación ya compleja y una situación particular. Es por ello que la vacunación del INERAM, así como otros hospitales capitalinos, se llevaron al Hospital de Trinidad. Y en Trinidad van a ser vacunados toda la gente, todos los trabajadores de salud de terapia y todos los trabajadores de salud de los pabellones de contingencia y también los que están en el área de apoyo diagnóstico, los que toman, por ejemplo, las muestras, ¿verdad? Ministro, ahora entremos a la discusión, ¿verdad? Y eso me imagino que ustedes lo plantearán a nivel internacional cuando hablan con COVAX y con OMS. Hay países que tienen pedidos, no tienen en stock, pero tienen pedidos más de lo que van a necesitar y están, digamos, utilizando lugares de lista de espera de otros países que nosotros necesitamos, creo que lo que ustedes han dicho, el mínimo que necesitamos es 2 millones de vacunas, una cosa así. Hay otros países que necesitan entrar más, otros menos, pero si un país ya llegó a establecer un mínimo internacional, digamos, ¿quiénes son los que tienen que ser vacunados? La prioridad va a estar en COVAX y en Naciones Unidas y en los primos productores, en la gente países todavía que no consiguieron cubrir esos mínimos, o qué es, o el que ponga más plata o el que se apuró más. Por ejemplo, Israel está en el 80% y ya es una barbaridad porque está llegando población de que no es de riesgo, ¿verdad? Pero como hicieron más rápido, o como hizo creo que Corea, no sé quién más hizo más rápido, van a vacunar a toda su población. Y me parece hasta injusto, ¿verdad?, que Naciones Unidas no tome medidas. No, precisamente y justamente los datos que mencionaba Claudia surgen de la declaración del secretario nacional de Naciones Unidas. Aquí hay que ser muy claro, realmente este test ético y de justicia de la humanidad no fue aprobado definitivamente, o hemos reprobado realmente, porque el mecanismo COVAX surge justamente para garantizar el acceso de los países pobres, los países en vía de desarrollo, así como los países desarrollados, y el objetivo mundial, porque acá no hay que cambiar sobre la marcha, nomás cambiaron después los objetivos de vacunación, era llegar al 20% de la población. El hecho de que algunos países lleguen al 100% significa que otros no van a poder llegar ni siquiera a ese 20% en este año. Y gran parte de los países, entre los cuales está Latinoamérica, van a estar rezagados respecto a varios de estos países. Entonces, mecanismo COVAX es el mejor camino, es el que debió haber sido y lamentablemente no se dio en la forma que quisiéramos. Es un mecanismo nuevo también, pero claramente debió haber sido el que tenía que haber sido respaldado. Hoy, por problemas de financiamiento, por problemas de acceso a vacunas, es por eso que se retrasó, ¿verdad? Ministro, la vez pasada hablamos en la Radio 1, con la médica Belén Ramírez, está en una misión humanitaria, y ella dijo que no hay que cargar la responsabilidad de que no lleguen las dosis solamente al Ministerio de Salud, sino también a la Cancillería Nacional. ¿Faltó un impulso del Ministerio de Relaciones Exteriores como para que hoy contemos con más dosis? No, al contrario, Claudia, realmente sería muy injusto. Es más, yo me he sentado con todas las compañías farmacéuticas sin excepción y en gran medida esas reuniones fueron conseguidas
merced a nuestros embajadores. Particularmente destaco mucho los trabajos de nuestros embajadores en Rusia, nuestros embajadores en Estados Unidos, en Brasil, entre otros, ¿verdad? No quiero olvidarme de nadie, pero han tenido una labor muy destacada, así como los cancilleres, ¿verdad? Antes Federico González y ahora Euclides Acevedo, que realmente están moviendo. Sin eso es muy difícil realmente poder acceder a esta gente. Mencionaste lo de Euclides Acevedo, ayer lo escuchaba él bastante optimista, abriendo ya Sí. la posibilidad de negociar con otros proveedores, digamos. ¿Qué tan avanzado está eso, ministro? Bastante bien, Jorge. Lo que ocurre es que, como les decía un poquito fuera de cámaras, uno establece un acuerdo con determinado proveedor, llega a ese acuerdo y después aguarda el contrato, ¿verdad? Y muchas veces ese contrato se retrasa, muchas ocasiones porque tienen problemas justamente de poder hacer frente a toda la demanda que hay. Entonces, ese acuerdo persistente, ese acuerdo que ya teníamos de hace mucho tiempo, nosotros venimos hablando con las compañías desde octubre del año pasado, ya independientemente de que todavía no teníamos la herramienta para poder hacer la compra efectiva, pero ya veníamos conversando y sin embargo muchos de estos acuerdos, algunos se cayeron, otros se llamaron a silencio, entonces es bastante complicado. Sin embargo, hay muchas cuestiones que nos permiten ser muy optimistas en este momento, ¿verdad? Respecto al tema de los privados, habló la semana pasada Escabone, habló Sí. otra gente de decir, bueno, nosotros queremos colaborar, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos los contactos, ustedes van a incorporaron, tomaron en cuenta eso. Y también el tema que habló Rusia de empezar a tercerizar la producción. Sí. ¿Está en condiciones Paraguay a través de un privado o a nivel nacional de conseguir que se produzca acá también? Empiezo por lo último, Pipo. Hay perspectivas muy favorables aquí dentro de la industria nacional, pero no a corto plazo. Yo creo que no van a poder hacerlo todavía este año, pero probablemente el año que viene y se puede dar, ¿por qué no?, una transferencia de tecnología para producir alguna de estas vacunas. En el interim, ya en la región, sobre todo en Brasil, en Argentina, hay acuerdos y están en curso, de hecho, la producción de varias de estas vacunas, ¿verdad? Entonces, son horizontes muy cercanos que pueden ser muy favorables. Nosotros, lo he declarado en varias ocasiones y lo reitero, no tenemos ningún problema con el sector privado, ni vamos a presentar ningún obstáculo. El problema es que actual, para que la gente entienda, son dos cosas que dependen de los fabricantes. En primer lugar, respecto a las negociaciones, el pedido de confidencialidad y la decisión de no conversar con el sector privado es una decisión de los fabricantes, no del ministerio. Es más, yo no creo que ustedes consigan encontrar en ningún país del mundo que el sector privado esté comprando en este momento todavía. Eso seguramente va a empezar a abrirse seguramente en las próximas semanas. Nosotros venimos conversando con el sector privado a tal punto que incluso hacemos hasta recomendaciones, digamos, a favor del sector privado en torno a la posibilidad del contacto con estos fabricantes, así que no hay ninguna duda. La otra parte normativa que a veces cuesta, porque para todos es bastante confuso, en este momento lo que existe en el mundo, debido a que los ensayos están terminando recién la tercera fase, es una autorización para uso de emergencia. Esa autorización para uso de emergencia es exclusivamente para los estados, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. Por eso es que para el sector privado se necesita un registro sanitario, que también hay otra figura intermedia, se llama registro sanitario de emergencia, que permite que nosotros podamos también otorgarle en estas condiciones extraordinarias más rápido. Y nosotros vamos a hacer eso sin ningún problema. Es más, hay también algunos tipos de vacunas que por diversas circunstancias técnicas, logísticas, periodos normativos o fechas de entrega, nosotros como Ministerio de Salud difícilmente ya vamos a comprar ese tipo de vacuna. Entonces, si alguien del sector privado estuviera interesado en ellas, nosotros le vamos a dar todo el respaldo y la apertura para que así lo hagan. Hablaba, Claudia, después sigo, ya seguimos la ronda, Ok. seguimos. Ministro, ¿cuál es la expectativa que tienen en cuanto al ritmo de vacunación, considerando el panorama y la incertidumbre que existe? Nosotros estamos esperando ahora la confirmación de COVAX para las dosis de AstraZeneca. Correcto. Son 800.000 personas aproximadamente en la primera fase. ¿Cuánto se podría extender?
esa etapa de vacunación? Mira, a juzgar, Claudia, por nuestra experiencia con la campaña de vacunación de influenza, se vacunaron 1.200.000 personas prácticamente en un periodo de 2 meses. Claro que hay que hacer la salvedad de que era una sola inyección, ¿verdad? Claro, y que se tenían las dosis. Exactamente, y que se tenían todas de una vez, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Entonces, esas 700.000 personas que suman 770.000, digamos, con la primera etapa, yo creo que teniendo todas las vacunas en sí, rápidamente, un periodo de 2 a 3 meses. Lo que va a ocurrir muy probablemente con el mecanismo COVAX, quizás el martes, pero depende de ellos, ¿verdad? Sí. Vamos a recibir una nota donde nos van a decir, tanto va a llegar a Paraguay tal Al día. fecha, ¿verdad? Ajá. Yo creo que en este primer cuatrimestre vamos a recibir probablemente la mayor parte de esas más de 300.000 dosis. Y entonces creo que nos tomaría el primer semestre más o menos poder, es una expectativa realista. El segundo semestre yo creo que la provisión va a mejorar sustancialmente porque van a haber más oferta de vacunas. Y recordemos para la gente también que el mecanismo COVAX no se va a circunscribir solamente a AstraZeneca, Sí. se van a ir incorporando otras vacunas. Ujú. ¿Existe información, para cerrar nomás mi consulta, de qué otras dosis podrían venir a través del mecanismo? Sí, Eh, es que hay varias de estas vacunas que hoy, incluso la propia Sputnik, sí, seguramente va a ser valorada por OMS en el mismo circuito que hizo esta. Está en este momento para ser evaluada en la agencia europea también. Seguramente algunas de las vacunas, la vacuna china, algunas de las vacunas chinas, la Johnson Johnson también va a ser evaluada. La Novavax también, que es otra vacuna. Así que hay 4 o 5 que yo creo que en este primer semestre van a ser evaluadas y que podrían, ojalá sean incorporadas en el portafolio. Acaban de pasar ahora el decreto por el cual se establecen nuevas medidas específicas en el marco del plan de levantamiento gradual de aislamiento preventivo general en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus, del 22 de febrero al 14 de marzo. Esta es una actualización nomás, ¿verdad? Es una actualización porque tiene algunas novedades. Una de ellas es que decidimos, dos en realidad muy importantes. Una es el uniformizar el horario de venta de alcohol. En su momento nosotros creemos que tuvo un impacto positivo, pero últimamente, lamentablemente, la compra migró al sector informal. Y eso no solamente tiene es un problema para la economía, es un problema para la salud pública también, porque no se llevan adelante los protocolos, ¿verdad? Entonces se uniformiza eso, el horario hasta medianoche para la venta. Y por otro lado está el tema de educación. Era hasta las 10, eso va hasta a Hasta partir las de 12. mañana va hasta las 12 Sí, entonces. Claro. las bodegas podían hacerlo solo hasta Sí. las 10, los supermercados, etcétera. Entonces ahora va hasta las 12, por un proceso gradual. Y lo otro es lo de educación, que vamos a abrir, digamos, el marco para que se pueda dar. Seguramente vamos a tener que hilar muy fino después en lo que hace a las distintas regiones del país. Hemos culminado lamentablemente una semana bastante alta en términos de casos, así que vamos a tener que buscar el mecanismo más seguro para el retorno a clases en la zona donde se pueda. Los eventos sociales, perdón Jorge que te robe tu turno, los eventos sociales, ¿hasta cuántas personas y qué opina del video, verdad? Del casamiento en la quinta de los Zapac. Sí, bueno, los eventos sociales permanecen igual por el momento. 100 personas son, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la idea siempre de tratar de hacer esto de manera gradual. Entendemos perfectamente los deseos de trabajo, de ampliación de los eventos de gente, pero simplemente estamos en una situación muy compleja donde incorporar varias cosas al mismo tiempo puede aumentar incluso más el riesgo, ¿verdad? Ya tenemos el desafío de educación que va a ser gestionar un riesgo, eso no cabe duda. Estamos convencidos de ello. Por lo que hace a ese evento, yo recibí, como muchos, los videos y le instruí a mi asesor jurídico para que haga la denuncia pertinente, pero él me comentó que cuando iba a plantear eso, ya había una causa abierta y que la fiscal ya se había constituido en el lugar. Ministro, la gente de INERAM está preocupada porque dice que están como castigados porque no recibieron ni siquiera notificación de cuándo le van a vacunar, no fueron convocados. ¿Tenemos tu garantía de que esa gente va a recibir cuándo esa vacuna? Absolutamente, como bien decía, ellos son uno de los hospitales emblemáticos y justamente son priorizados, digamos. O sea, por eso te decía, toda la gente de terapia
y estoy hablando de todos los trabajadores de salud, incluido personal de apoyo, toda la gente que está en pabellón de contingencia, así que sin ninguna duda van semana a ser sería vacunados y el lugar es Trinidad y no INERAM, simplemente No, a simplemente lo pedido que del preguntan director. ellos es porque no fueron convocados, no fueron informados, o sea, ellos no saben ni cuándo se van a vacunar. Bueno, lo que pasa es que había que inscribirse en la plataforma de salud del Ministerio de Salud Pública y en base a eso incluso te da, no solamente Pipo la oportunidad, esa plataforma de que vos te inscribas como trabajador, hasta te da la oportunidad que vos elijas dónde te querés vacunar y también te da la oportunidad hasta que vos digas, prefiero tal día y si mañana o tarde, por ejemplo. Qué O sea, clave es esto que estás diciendo, por favor, ministro. Quiero ratificar eso que preguntó Pipo, porque acá me dice un médico del INERAM, mañana paramos el INERAM, me dice. Paramos el INERAM. ¿Por qué? Porque eso que preguntó Pipo, no recibimos esa información, queremos el pabellón de contingencia, nosotros consideramos de que tenemos que estar, nos tienen que dar la información. Entonces, ojalá que nos paren el INERAM, porque si paramos el INERAM, que es nuestro hospital de referencia, de cabecera en Asunción y Central, por Dios lo que eso podría significar. Por favor, ministro, quiero que puntualice y que le diga a estos médicos que están viéndote ahora, ¿qué le decimos? Hay que ratificar esto, que no quiero que hagan esto mañana, ¿verdad? Sí, no, te agradezco, Jorge, la oportunidad. Mira, en primer lugar también quiero aclarar que no estoy diciendo hoy, estoy diciendo desde que anunciamos el tema de la vacuna, incluso en mi reporte de la semana pasada, el día jueves, he dicho claramente que esto alcanzaba a los pabellones de contingencia. Y si vamos a empezar por un pabellón de contingencia, sin ninguna duda va a ser el INERAM del Hospital Nacional, ¿verdad? Que son los hospitales emblemáticos. Así que esta no es una decisión de hoy. Los trabajadores de terapia intensiva, los de pabellones de contingencia y los que son de apoyo diagnóstico. ¿Alcanza para Esas son. toda esa gente? Sí, afortunadamente sí, Vivo. Los números están casi cerca de 2.000 y vamos a ir, y la secuencia es la siguiente, termina todo ese sector y vamos al área de urgencias, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, habrá la gente que no se quiere vacunar, porque hay gente que dijo yo no me quiero vacunar. y habrá gente también que enfermó hace poco, lamentablemente. Entonces la recomendación es que no se vacunen. Lo que nosotros recomendamos es hasta 3 meses después de su positivo, digamos, por así decirlo. Si esa gente pudiera analizar si tienen anticuerpos dentro de su sistema, ¿es necesario vacunarse? Sí, o sea, suponiendo, por ejemplo, que te hiciste el análisis y resulta que no montaste la inmunidad, por ejemplo. No, ponerle que tenés la inmunidad, tenés los anticuerpos hoy. ¿Se puede analizar para evitar vacunarse? Se puede, con algún grado de seguridad se puede, y eso también puede ser un criterio que se puede usar para hacer el proceso de vacunación en la gente que está en la zona. Te pregunto, ¿vos te vas a vacunar esta primera partida? No, ¿Ninguna autoridad? A mí me toca, ninguna autoridad, pero a mí como médico en el área administrativa me va a tocar en la última parte del grupo de trabajadores de salud. O sea, yo voy a ser de los últimos. Los que estamos en el área administrativa vamos a ser los últimos. Pero en la primera fase. Pero en la primera fase, exactamente. Viste que hubo muchos presidentes, ministros que se vacunaron para mostrar que no te morías al vacunarte. Hoy ya no hace falta, imagino. Y nosotros, mira, valoramos esa posibilidad también, ¿verdad? Yo les quiero decir a la gente que nosotros estamos convencidos de que estas son vacunas absolutamente seguras, tienen algunas diferencias unas con otras, pero en líneas generales, para mí, hoy la mejor vacuna es la que está más cerca, ¿verdad? Para mí, me pondría cualquiera de ellas, ¿verdad? ¿Cómo, doctor, cómo protege? Interesante saber, ¿cómo te protege la vacuna? ¿Cómo te protege? Mira, y hay en todos los casos, todas estas tienen mecanismos distintos, ¿verdad? De cómo llegan a generar la inmunidad. Algunos son transportados como si fueran una nave, digamos, la porción del virus, después libera, utiliza la propia maquinaria del cuerpo y ahí activa nuestro sistema inmunológico y producen anticuerpos. Y todos tienen distintos mecanismos. A veces es un virus atenuado, atontado, otras veces es simplemente un transporte, otras veces es un virus inactivado, de todo ahí, ¿verdad? Y estas vacunas nuevas. Y la mayoría de ellas, después de unas cuantas semanas, 4 a 5 semanas, van generando la inmunidad. Hay algunas particularidades muy interesantes, Jorge, que me gustaría enfatizar. Esta vacuna AstraZeneca que llega, por ejemplo, la recomendación era hacer la segunda dosis a las 4 semanas. Ahora, sin embargo, tenemos evidencia científica de que si te vacunas a las 12 semanas, montás una inmunidad mejor que a las 4. Entonces, la recomendación para la segunda dosis va a ser de 8
a 12 semanas para AstraZeneca. En el caso de la Sputnik, ahí hay otra particularidad. En rigor, estás hablando de dos vacunas distintas. O sea, estas 4.000 dosis son 2.000 de Sputnik A, por decirte, y 2.000 de Sputnik B. Ok. Son distintas. Entonces, ese mecanismo también parece que ayuda a poder generar esa inmunidad tan alta. Y lo último, disculpen que me extienda mucho, porque esto es Sí. muy importante, casi todas ellas previenen el 100% de las versiones severas de la enfermedad. O sea, esos números que va a 70, 80, 90, estamos hablando de las versiones leves, moderadas o asintomáticas, ¿verdad? ¿Y cubre todas las cepas, estas variantes que van surgiendo? Bueno, aparentemente hay una duda sobre la cepa específica de Sudáfrica, ¿verdad? Ahí es donde con la vacuna AstraZeneca se planteó una duda. Ahora, eso fue parte de una observación en un estudio que no fue diseñado para responder a esa pregunta. Entonces todavía hay que ver un poco más. Por ahora es un toque de atención y aparentemente no sabemos cómo se comportan las versiones severas, pero en las versiones leves a moderadas el nivel de inmunidad fue bastante bajo con esa cepa, ¿verdad? Recientemente hicimos un estudio aquí de la circulación hasta fin de año y no pudimos hallar ninguna de las cepas que son relevantes a salud pública, pero tanto el Laboratorio Central como el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud se están preparando para volver a secuenciar aquí virus de este año, digamos, ¿no? Sé del sistema de control que usted dijo, ministro, de que van a implementar con el tema de evitar que se salten el orden de las listas, ¿verdad? Pero eso no siempre depende del ministro, ¿verdad? Yo siempre digo, el ministro puede tener el ideal, pero en la práctica, supongo que usted tiene miedo del vacuna gate que se dé acá en Paraguay, ¿verdad? Sí, y realmente lo que quiero dejar claro el mensaje a nuestra gente es yo confío en ellas, muchas veces son objeto de presión, entonces no hay por qué negarlo, incluso en el ámbito de las funciones generales del ministerio, entonces nosotros tratamos de tener siempre una postura institucionalista, pero esto es realmente algo imperdonable porque es algo que desde el punto de vista ético no se puede valorar. Para gente los que estamos involucrados en el ámbito de la salud, simplemente esto no se puede tolerar, ¿verdad? Entonces, si hay algo debidamente probado, sin ninguna duda, cualquier funcionario va a ser destituido, eso no cabe duda. Y vamos a trabajar con todo, he pedido incluso a parlamentarios de todos los sectores políticos, los he llamado personalmente para pedirles que nos ayuden en ese proceso también, ¿verdad? ¿Qué pasa si la intención de violar ese plan de vacunación proviene de autoridades muy cercanas al presidente de la República? Si no se trata de un director el que quiere violar ese plan, sino otro ministro. No, va a ser denunciado. O sea, yo tengo una línea muy clara del presidente en ese sentido, ¿verdad? De que esto es inaceptable. Claramente hemos visto también cómo eso hace mella también en la población en general, en el ánimo, la crispación que genera, pero igualmente desde todo punto de vista, para mí, como ministro de Salud sería inaceptable eso, ¿verdad? Entonces, o sea, yo no podría estar al frente de una cartera y no podría tolerar eso, ¿verdad? Con el tema, me envían acá un flyer de un médico apellido Vera, el doctor creo que Arnaldo Vera, que está internado, pues se hizo viral, por eso digo el nombre, ¿verdad? Que está internado y están pidiendo ayuda, solidaridad, una cuenta en un banco. Y yo digo, pero está en el sector, está en un hospital de referencia. Y me dicen, no, hay insumos, hay que comprar. ¿Cómo estamos de vuelta con ese Mira, tema de insumos, doctor? Estamos complicados en algunos insumos muy específicos, ¿verdad? Que son los hipnóticos y los relajantes musculares, el atracurio, midazolam, que ustedes conocen seguramente a esta altura con tanto, Sí. son los problemas de la oferta y el consumo enorme que tiene el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ahora, por ejemplo, compró una partida de cerca de 15.000 de atracurio, o sea, lo que llega rápidamente es comprado. Y bueno, se distribuye pero se consume rápidamente. Estamos, compras internacionales, estamos en eso. En este mismo momento hay un llamado de compra internacional. Antes de eso ya hicimos llamados, tuvimos 3 o 4 compras por vía de la excepción declaradas desiertas por falta de oferente. Hay contratos abiertos que no se pueden llenar porque las compañías que tienen que proveernos no les llega el producto terminado o la materia prima para producirlo. Es un escenario complejo.
También hemos trabajado con la Sociedad de Medicina Crítica para medicamentos alternativos, protocolos alternativos para diversificar un poco. Esa parte es donde está complicada y bueno, pero estamos en el proceso de ir resolviendo eso. Ahora, doctor, si en el sector privado hay, si en la farmacia frente al INERAM hay, ¿ustedes tienen alguna potestad para decir, ustedes tienen, digamos, dinero en caja, ustedes pueden salir y decirle al distribuidor, al que le vende a esa farmacia, decirle, ¿cuánto tenés? Y obviamente, como decía el viceministro, si te viene alguna barbaridad no podés porque hay una cuestión de por medio, pero pues se puede hasta denunciar, ¿verdad? Sí. Si de repente viene y te quieren aprovechar porque esto cuesta 20, te va a cobrar 100 porque vos sos Ministerio de Salud, es complicado, ¿verdad? Es mucho más negocio para ese distribuidor venderte directamente a vos al contado y que vos le pagas al contado todo lo que hay y bueno, y vaciar en todo caso y que la gente no diga, no, en la farmacia de enfrente hay y acá en el hospital no hay, porque también crea una situación de crispación eso. Sí, y ahí, Pipo, te voy a hacer creo que ejemplificando, vamos a ver la complejidad del problema. En primer lugar, el volumen de compra del Ministerio de Salud Pública es inmensamente superior al sector privado. O sea, estamos hablando de una cosa como 90-10 más o menos, ¿verdad? Para tener una idea. Entonces, el volumen que hay en estas farmacias es pequeño. Nosotros hacemos controles semanales a través de Dinavisa en muchas farmacias, muchas de ellas alrededor de estos hospitales, y vos encontrás números como, por ejemplo, la semana pasada o antepasada, 900 Midazolam y 500 Atracurio. Y son números para nosotros no representan ni siquiera el consumo de un día de hospital, ¿verdad? Y el problema es que si vos haces una cuarentena de eso, o sea, los retenés, podés generar un problema en el sector privado, en el sector IPS, los que se nutren de eso. ¿Y por qué el sector privado tiene y nosotros no? ¿Por qué le vende el empresario? Porque no se complica, los volúmenes de salud son mucho más grandes, entonces no se quiere comprometer con un contrato y no se expone jurídicamente, porque si vos tenés un contrato abierto y no lo cumplís, yo te tengo que multar, después te tengo que rescindir el contrato, después ya te van a sancionar en DNSP, ya no vas a poder participar de otras cosas. Pero Entonces, eso en emergencia es subsanable, doctor. ¿cómo? Es subsanable en emergencia. Pueden buscar hasta mecanismos legales para que vos puedas disponer y No, ese tipo de cosas yo básicas. puedo disponer de eso. Lo que digo nomás es que no es solución para mí por el volumen que voy a requisar, entre comillas, que no es la figura, pero No, Claro. comprar. mi abogado siempre me dicen que no diga esa palabra, pero Sí, bueno, sí. para que se entienda. Yo no me va a solucionar el problema y voy a generar otro problema. No descarto. Incluso estamos hablando de otras posibilidades, pero en el interim estamos comprando los volúmenes que necesitamos, que son mucho más grandes, ¿verdad? El otro día a mí me llamó la atención y dije, este es el Mazzoleni que yo quiero. Yo siempre digo que Mazzoleni es muy bueno, quiero que golpee la mesa, es una cuestión de carácter, ¿no? Sí. Usted había puesto un tuit, hay quienes buscan votos y nosotros estamos salvando vidas. Y ahora me dicen que me parece que el ministro está medio harto de, cuestionábamos que no llegaban las vacunas, ahora llegan, igual nos critican y yo digo, entrar un poco, ¿cómo se debe sentir Mazzoleni? Mi Sí. madre el otro día me dijo, lo vi a él allí en el aeropuerto y me dice, mi madre me dice, tenía ganas de abrazarlo al ministro, me dice, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo maneja eso, esas presiones, esa insatisfacción que es natural y válida, por cierto, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ¿cómo maneja eso, ministro? Jorge, porque es solamente teniendo un poco de empatía con la gente, ¿verdad? Yo estoy consciente de las deudas históricas que tiene el Ministerio de Salud y siempre pongo un ejemplo que me parece que muestra cuál es la situación. Vos aumentás tus camas de terapia de 300 a 600 y tantos hoy, 630, es el doble, ¿verdad? Mucha gente que el año pasado simplemente no alcanzaba la cama, que es un eufemismo para decir se moría, ¿verdad? Pero si vos sos el 637, o tu hermano, o tu mamá, o tu papá, o tu hijo, no hay excusa que valga, no importa lo que valga, y tienen razón. Entonces, cuando uno está en una posición como la mía, y también escucha los reclamos de los trabajadores de salud, y las opiniones divergentes sobre eso, uno tiene que entender que tienen razón. Muchas veces el universo de esas personas, el análisis que ellos hacen es en base a dónde se desempeñan. Y eso es lo que se necesita. Cuando el especialista te critica o el infectólogo te critica o te dice, o fulano te dice algo, ellos están mirando un sector, lo que les corresponde. Nosotros tenemos que tener una mirada mucho más amplia
y a veces tenés que tomar decisiones difíciles de empezar por un lugar o por otro. Hoy creo que fue noticia también el tema de esta señora que en la zona de Bahía Negra, que refleja los problemas que hay en esa zona. Una zona aislada, difícil acceso, población dispersa, enormes problemas, ¿verdad? Y hay un sistema de redes de cómo se canalizan los pacientes. Esta persona no pudo ser traída por vía aérea porque estaba contraindicado por su problema respiratorio. Nosotros contratamos más de 36 personas, por primera vez tienen bioquímicos en Puerto Olímpico, por primera vez tienen psicólogo, por primera vez tienen odontólogo, por primera vez Puerto Casado tiene obstetras todo el tiempo. Una serie de avances, pero claro que cuando ocurre algo como esto y es insuficiente, uno se da cuenta de lo que falta, ¿verdad? Los caminos están en mal estado. Y así sucesivamente el país tiene problemas, ¿verdad? Y bueno, mucho se fue mejorando, pero falta muchísimo. Pero personalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Yo me siento firme, porque hay altibajos naturalmente, ¿verdad? Porque la responsabilidad pesa mucho, pesa realmente bastante. Uno se siente muy feliz con las pequeñas victorias, frustrado como cualquiera con las situaciones difíciles. Y realmente estoy acompañado de un equipo muy comprometido y también la gente de las distintas regiones sanitarias, realmente todos están muy, muy comprometidos con esto, ¿verdad? Eso a uno le inspira para poder seguir trabajando y le da fuerza realmente. La ejecución de los fondos de emergencia, Sí. 36%, nada más, dice mucha gente. Muchas gracias, Claudia. Mira, es muy importante entender esto porque lo que ocurre es que cuando no se puede analizar la gestión en salud, y menos todavía de pandemia, en base al pago, o sea, el proceso de los llamados y las ejecuciones propiamente, tienen partes. Por ejemplo, nosotros tenemos destinado 40 millones de dólares previsionados para las vacunas COVAX. Dentro de esos fondos. Dentro de esos fondos. Obviamente yo no puedo gastar todavía si todavía no recibí las vacunas. Ya ahí tenés 40. 65 millones de dólares en infraestructura a través de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Okay. Entonces, tampoco puedo ejecutar todo eso hasta que no se den esas obras. Para poder sostener la gente que contratamos, son casi más de 5.000 personas, 6.500 contratos de contingencia COVID en este año, necesitamos más de 200.000 millones de guaraníes para poder pagarle salario todo el año. Tampoco puedo ejecutar hasta que eso ocurra. Y después le hacía yo una cuenta al Parlamento la vez pasada, las compras de equipos de protección individual, de algunos insumos, se da de manera gradual, porque si vos compras de una vez todo, en realidad estás comprando de manera no conveniente para el Estado. Nosotros al no comprar, 25 millones de mascarillas compramos en lo que fue el año 2020. Si yo hubiera comprado esas 25 millones de mascarillas en abril, entonces hubiera gastado cerca de 8 millones de dólares. Como compramos gradualmente con un stock cada 3 meses, gastamos 5. Entonces, ese tipo de ahorro se está dando cuando uno compra esa. Habiendo dicho eso, naturalmente hemos sufrido, digamos, con etapas muy difíciles dentro de la parte administrativa y bueno, hemos sorteado esos problemas, ¿no? ¿Pipo? ¿Tenés idea de cuándo se va a hacer la próxima partida? No de cuánto, sino cuándo va a ser la próxima partida que llegue de lo que sea. Mira, yo creo, Pipo, que va a ser en marzo probablemente, ¿verdad? Ya Pero no este mes. Es una especulación educada una semana, mía ¿no? Por lo siguiente, porque como decía Claudia, martes, miércoles, no sé, pero en estos días vamos a recibir la carta de COVAX que nos va a decir tanto te llega tal fecha, ¿verdad? Y yo creo que por los procesos, no del ministerio, pues nuestro Plan Nacional de Vacunación fue uno de los primeros aprobados por OPS. Los adelantos, los pagos, nosotros siempre somos los primeros, ¿verdad? Y entonces no depende de nosotros, ya es una cuestión logística de COVAX, ¿verdad? Y estimo que puede lo durar. de la otra vacuna, ¿cuál es? Astra, ¿verdad? Sí. ¿Está hecho un acuerdo privado por afuera o es el de COVAX? Astra es del COVAX, pero hay también acuerdos privados de los países bilaterales y esos acuerdos por lo menos en la región todavía no empezaron, ¿verdad? Yo le escuché un representante de un laboratorio y dice, en julio traemos nosotros. Y le pregunté a la directora de INAVICE, hay una sola empresa que hoy tiene que presentar los papeles. Y precisamente la empresa de ese señor que habló
no estaba, ¿verdad? Sí. Entonces, Mira, es más, te digo, Jorge, salvo que sea una información más reciente, yo hasta el viernes hablé con la directora, alguien presentó y retiró, porque le faltaban ciertos documentos y no los presentó y retiró para después ese presentar. registro sanitario sí o sí necesita, ese proveedor Sí. necesita por más de que... Sí, porque ahí hay de por medio, primero en ese registro tiene dos elementos principales. Tienen que probar que el fabricante les otorga el permiso de comercialización. Ese es un elemento, digamos, ineludible. Y el otro, muy importante, es el plan de riesgo, que significa que, al contrario de las vacunas que trae el gobierno, en este caso el sector privado tiene que hacerse cargo de cualquier efecto colateral, o sea, una indemnización, por ejemplo, tiene que ser a cargo del sector privado, porque yo no puedo hacerme cargo de un producto que comercializa el... Pero no es un trámite burocrático complicado. No, para nada. Para ponerte sencillo, para no darle vueltas, hoy nos presentan los documentos adecuados, en 7 a 10 días el registro sanitario está listo. Ministro, Perfecto. para terminar nomás, Sí. si no se cumple lo que decís, te vas, das el portazo y te vas. Te refería a la parte a de la violación transparencia. del orden, sí, la transparencia. Sí, no, categórico, sin ningún problema. Yo estoy seguro que me cuento con el apoyo del presidente, y es más, el presidente el que varias veces incluso me manda información donde me dice, mira, esto no hay que permitir esto que ocurra, ¿verdad? Pero categóricamente, o sea, estos serían elementos, son fronteras éticas que yo no puedo traspasar. Ministro, no sé para qué lancé eso de que mi madre le quiere abrazar. Acá tengo un montón de mensajes de otras amigas le quieren De abrazar, otras madres ministro. o amigas Otras que le madres, quieren digamos, le quieren abrazar, Sí. ministro. Sí. Está bien. Gracias, ministro. Gracias, muchas Jorge. gracias. Gracias, Pipo y Claudia. Un placer haber compartido esta noche con ustedes. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.